Un tema complejo en el contexto en el que estamos viviendo una crisis muy profunda en materia de seguridad y de orden público, y veo a las dos policías con sus jefaturas cuestionadas, con problemas de legitimidad, la renuncia del director de la PDI el día viernes en la noche, y ahora, efectivamente, como decías tú, se reinstala en la conversación el tema de la eventual salida del director general de Carabineros en mayo. Esto le molesta a Carabineros, pero es inevitable. Es inevitable. Así es la cosa, digamos. Y por lo tanto, tener a las policías cuestionadas en sus jefaturas en un contexto tan complejo como este en materia de seguridad es efectivamente un problema político para la autoridad del gobierno, finalmente. Claudia Álamo. Es un problema político para la autoridad, por supuesto, pero yo creo que sería bueno empezar a ver cuál va a ser el desagregado de lo que significa este programa político para la autoridad. A ver cómo el desagregado. Porque yo pensaba eso, Me gustó el concepto desagregado. Todos decimos, esto va a ser un problema. El gobierno ahora no solo tiene que lidiar con una situación compleja, el día martes próximo a las 9 de la mañana va a ser formalizado por la Fiscalía el actual exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Claro, e incluso aunque se declarara y secreta esa sesión, igual se va a saber algo, igual va a haber una versión, digamos. Y viene, porque estaba así en calendario, para mayo, la formalización del actual general director de Carabineros, ¿no es cierto?, claro. Ricardo Yáñez. 7 de mayo, ¿no? 7 de mayo. Eso es lo que viene en la escena, en el horizonte, en un país donde vamos realmente a una velocidad a un tren de alta velocidad en que vamos mirando por la ventana, que cuando ya se empiezan a ver como las sombras, ¿no? Entonces, ¿por qué digo el desagregado? Porque esto va a significar para el gobierno no solo enfrentar esos dos momentos, sino que va a tener que mostrarle al país no solo una discusión política respecto a la crisis de seguridad, sino que demostrar que tiene el control de la seguridad. O sea, que es capaz de gestionarla. Capaz de gestionarla, porque creo que el problema no es cuál va a ser la discusión en el Parlamento solamente del paquete de las leyes. Cuando hablamos de crimen organizado, porque de eso estamos hablando, esa es la amenaza que hoy día se cierne sobre el país, y viene una columna muy interesante de Monseñor Chomalí hoy día en el Libero, habla de eso, estamos hablando del crimen organizado. Y el mundo político tendrá que entender que esto no es solo una discusión respecto de ideologías, sino que una conversación a nivel estatal. Por eso digo que el gobierno tiene que desagregar qué señales va a dar de que sigue teniendo el control sobre las policías y dando a la ciudadanía la necesaria tranquilidad para poder salir de su casa cada día. Creo que por eso digo que el desagregado es más profundo. Es relevante en este caso. ¿Cómo lo ves, Max? ¿Estás de acuerdo con la Claudia? Digo, hay ahí un desafío también para el gobierno, porque tiene que mostrar unas señales, como dice la Claudia, que tienen que ser contundentes, no pueden ser más o menos nomás. O sea, ahora no solo va a tener que administrar la crisis de seguridad y de orden público, ahora además tiene que administrar una crisis institucional. Va a tener que efectivamente administrar el relevo tanto en investigaciones, en la PDI como en Carabineros, para dar efectivamente tranquilidad, y para dar tranquilidad no solo a la ciudadanía, también en términos internos, porque me imagino que esta es una crisis que también genera tensiones, desánimo, desazón al interior de las propias filas de la PDI y de Carabineros eventualmente frente a la formalización de su director general. Claro, y eso es complicado porque tener a la policía desanimada es más o menos peligroso. ¿Y qué puede hacer el gobierno en ese sentido para darle algún tipo de tranquilidad y continuidad a la institución, en este caso a la PDI? Bueno, probablemente la frase de la ministra del Interior, Carolina Toá, porque el día viernes sorprendió a la moneda también. Convengamos que la moneda quedó a las 8 de la mañana, se enteró la ministra, pero se movió el piso. A las 8 de la mañana y había pasado esto un par de horas antes. 6 de la mañana. Fue el allanamiento de la casa del director general y de sus oficinas. Entonces, sin contar que lo hizo Carabinero adentro de la oficina, en los cuarteles de la PDI. Exacto. Espérame, yo creo que hay otra cosa, porque ¿cuál va a ser la señal que le va a dar el gobierno a las policías? Probablemente está en la línea de lo que decía Carolina Toá cuando dice tenemos que preocuparnos de que la policía siga funcionando bien frente a esta crisis. Pero ayer, junto con esto, vimos la información de que la PDI había aislado de sus filas a 2 funcionarios investigados por asociación ilícita y cohecho. No es el mismo caso de Sergio Muñoz. No, un caso distinto. Es un caso distinto. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que hacerse cargo, lo dicen muchos penalistas en la prensa estos días, de cuál es la percepción ciudadana y cuáles son los casos que finalmente vienen acarreando nuestras fuerzas policiales. Está el Paco Gate, Paco Gate, está la situación ahora, el director de la PDI anterior está siendo formalizado, tiene que ver con el caso de Hermosilla, eso es lo que finalmente tira la hebra. De eso estamos hablando, entonces ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Porque en la medida que
estas situaciones se discuten a nivel de la política, hay un crimen organizado que sabemos que avanza rápido. Avanza justamente en estos momentos donde la institucionalidad está conversando sobre todos estos riesgos. Tiene razón la Claudia, o sea, hay, bueno, ¿para qué hablar del ejército? Varios comandantes en jefe en Seguidilla, carabineros, varios generales directores en Seguidilla, y altos mandos, ya está lo que comentábamos de Ricardo Yáñez, ahora la PDI, todos seguidos. Pero las instituciones, uno no podría decir que el ejército no ha seguido funcionando, digamos, ¿no? No, sin duda, siguen funcionando. Ahora, yo agregaría a lo que comentaba Claudia otro elemento, que es el hecho de que esto también repone y reinstala la conversación sobre el caso Hermosilla, sobre el cual eventualmente van a empezar a aparecer de nuevo personas vinculadas al caso, porque efectivamente el abogado Hermosilla tenía una red de relaciones y de contactos muy importantes, entre los cuales ahora sabemos que estaba además el exdirector de la PDI, y van a seguir apareciendo probablemente personajes públicos y eso también va a complicar eventualmente. Claro, te enreda el debate, digamos. Ahora, desde el punto de vista institucional, más allá de que salga, bueno, a menos que sea otra bomba atómica, digamos, pero más allá de eso, debería seguir funcionando la institución, ¿o no? No, yo creo que sí, que de todas maneras las instituciones van a seguir funcionando. En eso podríamos decir que Chile ha tenido hasta ahora una institucionalidad bastante firme, lo vimos en el estallido, hay una cierta inercia institucional que siempre se impone. El tema es que esa inercia va a tener en algún minuto un tope. Las velocidades de la inercia también en algún momento tienen que ser recogidas en su necesidad. Y en ese sentido el gobierno va a tener que hacer aquí, probablemente hacerse cargo de una agenda mucho más potente y no solo en la discusión de las leyes. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando la semana pasada, que fue muy intensa, también se habló sobre la necesidad de sacar a los militares a algunas comunas, y esto fue de alguna promovido por un alcalde del Frente Amplio en Maipú. El subsecretario del delito, Eduardo Vergara, decía, mire, la verdad es que yo soy más partidario de fortalecer a las policías. Y entonces los que no estaban de acuerdo con la militarización, el argumento era, vámonos con nuestras policías, que son serias, que son competentes, pero esto también yo creo que pone una quilla en ese argumento. Eso es delicado. Claro, como que te pueden contestar, bueno, ¿qué fortalecemos? Claro, entonces, genera un problema, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera refuerza la idea de que las policías no han dado finalmente abasto para poder controlar efectivamente este problema y por lo tanto se requiere eventualmente la participación de los militares. Es decir, se genera también la sensación de debilidad o de al menos de una cierta interrogante sobre la capacidad y la eficacia de ambas policías para poder controlar el orden público. Ahora, esto no es ni con mucho la peor crisis de la PDI, ¿eh? O sea, yo creo que en los principios de los 90, cuando el doctor Meri, la PDI estaba en un problema, exactamente. Se llamaba Policía de Investigación en esa época, y tenía un problema reputacional, no solo reputacional, tenía un problema importante en sus filas. Y vamos a ver cómo repercute ahora. La PDI efectivamente junto con bomberos han estado siendo la institución mejor evaluada del país. Vamos a ver si esto efectivamente la golpea o no la golpea en términos de opinión pública. ¿Claudia? Es que ese es un punto súper relevante. En una crisis institucional, no al nivel y envergadura de los otros países de la región, pero sí una cierta debilidad que viene como craquelándose hace un ratito, la PDI podía sentirse muy orgullosa de que cargaba con una confianza muy relevante de la ciudadanía. Lo mostraba la encuesta CEP hace poco, ¿no? Cuando le preguntaban a la encuesta CEP qué instituciones cree usted que son que tienen menos corrupción, la PDI sale la mejor evaluada, la mejor ranqueada. Y de hecho lo de Héctor Espinosa como que no le había hecho mella. Exactamente, hablamos de la situación del exdirector Héctor Espinosa, que también ha sido formalizado por un tema de malversación de fondos públicos. Entonces, cuando tú tienes una institución que tiene ese nivel de respaldo en la ciudadanía, el rebote yo creo que tiene que ver con cuál es la sensación ciudadana hoy día, que dice, a ver, si existe aquí un director de la policía que junto a un abogado importante de la plaza le entrega información, comillas, privilegiada, ¿tenemos todos igualdad ante la ley? No, pues sí, claro. Entonces, pones también un cuestionamiento sobre nuestro sistema de justicia por el acceso que tú vas a tener finalmente para poder enfrentar los juicios. Creo que ahí hay un punto. O sea, claro. si uno hace, lo que te digo, el desagregado, puede empezar a mirar que esto es una bomba que eclipsa todo la institucionalidad. Y es lo que subyace lo que decía Max. Sí. Cuando vuelve, porque lo que hay, claro. que es lo más descuadrado del caso de Hermosilla, es que no todos somos iguales que la ley. Las redes de influencia, finalmente. Sí, porque, claro, ese es el tema. Claro, y exactamente ese es el punto que se vuelve que se va a volver a levantar. Vamos a ver en qué queda esto ahora. Perdona, y Carlos Gajardo, el exfiscal Gajardo, decía un punto bien relevante, decía, ¿cuál va a ser
la lectura que van a hacer al interior de la PDI los propios detectives de investigaciones. No va a sentir que le atornillaron al revés, no va a sentir que muchos de ellos están llevando adelante investigaciones relevantes, importantes, y que su jefe, o sea, creo que también aquí hay algo por ver qué pasa al interior de las filas con eso. Porque tienen un jefe que aparentemente ha privilegiado el interés personal, el interés de un funcionario, habría privilegiado eso en vez de la ley, digamos. Sí, de respeto a la ley. O sea, ahí hay un tema. No, sí, es bien grave. Entonces tenemos eso. Y lo otro, bueno, Carabineros podría decir lo mismo, pero en el caso del general Ricardo Yáñez, el gobierno probablemente pareciera ser que quiere hacer una distinción entre un caso y otro, porque uno es por acción y el otro es por omisión. En Carabineros se enoja mucho que comparen el asunto, precisamente por eso, porque Sergio Muñoz está acusado de una cosa que él hizo explícitamente, que es un delito. Son delitos activos. Yáñez, en cambio, está acusado de no haber hecho algo, es el delito de omisión de apremio ilegítimo. Exactamente. Esto es, de no haber tomado en cuenta cosas que estaban pasando para evitar que siguieran pasando. Exactamente, así, ¿no? exactamente. Y entonces dicen esto, son cosas totalmente distintas. Eso claro, pero la línea para la suma es el descabezamiento de ambas instituciones, finalmente. El resultado, claro. Porque finalmente todos sabemos que si se concreta el 7 de mayo la formalización del director general de Carabineros, no va a poder seguir en funciones. Es inviable tenerlo formalizado, Imposible. ¿no? Imposible. ¿Cómo vamos a tener al director general de Carabineros formalizado? Suena y raro, por violaciones a los derechos humanos, además. Sí, es un poco raro. Claro, es probable que ante la ciudadanía esta distinción que hacemos acá y que es rigurosa, uno por acción y otro por omisión, frente a la ciudadanía, la lectura gruesa sea que son las dos figuras más importantes, y eso es gravísimo. Y lo quiero poner en algo que algunos abogados, te lo comentaba, Iván, tras bambalinas, que creo que es parte de las conversaciones que tenemos que empezar a abrir en Chile, lo ha puesto el abogado Francisco Cox, empezar a hablar del riesgo de la cooptación de funcionarios públicos. En este caso no hablo del crimen organizado, pero si tenemos que hay una relación privilegiada de un abogado importante en la plaza, sí podríamos pensar que a futuro el crimen organizado sí podría cooptar funcionarios públicos. De eso no se está hablando en Chile. O sea, cuando hay instituciones débiles, ese puede ser el resultado, Max. Y además, si uno mira los casos de lo que ha sido el contexto de América Latina, es algo que ha ocurrido prácticamente en todos los países donde se fortalece el crimen organizado. México, Colombia, Argentina. Que se intenta capturar. Que hay algún grado de captura respecto de las instituciones públicas. O al menos un intento. Oye, hablemos de otras instituciones públicas, de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay más que un poco grado. Si uno mira a México, no, el grado es sí, total. Porque justamente se optó porque los militares tomaran un rol por sobre la policía. Porque la policía está capturada. Porque la policía está capturada. Claro, no es porque esto era superada. Exactamente. Entonces, es una conversación importante, y solo en ese punto decía Francisco Cox, decía, mira, si tenemos la discusión sobre si tienen que haber militares o no en la calle, va a ser bien importante que el mundo político sepa que Chile no es Bélgica y que Chile no es Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir esto? Que los militares que cuidan infraestructura crítica en Europa, lo que hacen es enfrentar el terrorismo islámico. Claro, esa es la razón. Esa es la razón. Por eso hay militares. Entonces, dice Cox, es muy distinto porque es difícil probablemente que un militar inglés o belga se cambie de bando porque es un tema más cultural. Pero en América Latina, dice, los políticos deberían mirar nuestra región y ver cuál es la situación en México y aquellos países donde, porque son los propios militares los que ponen sus resguardos respecto a esto. Y lo que se supone de la policía chilena, los carabineros, de la PDI, es que no se cambien de bando, digamos, salvo algunos casos esporádicos, los dos que se fueron ahora, en fin. Exactamente. Eso es lo que se supone. En ese sentido estaríamos bien. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Vamos a ver. Todavía estamos lejos de los casos más graves de América Latina. A propósito de militares en las calles, lo de Tomás Bodanovich, ¿qué es? ¿Es el fin del octubrismo, como dicen algunos, o es una cuestión electoral? Yo creo que es más bien una estrategia de campaña que apunta en una dirección correcta. Yo creo que es una estrategia inteligente. Plantear esta necesidad de sacar a los militares a la calle, yo creo que conecta efectivamente con un sentir importante de la opinión pública, con un estado de ánimo, sobre todo en los sectores populares que son hoy día más vulnerables, respecto de que la situación en materia de seguridad está un poco desbordada, o muy desbordada en algunas zonas. Pero yo lo veo poco viable, sinceramente. Creo que no hay hoy día un contexto que permita que eventualmente las Fuerzas Armadas puedan salir directamente a combatir el orden público, a combatir la inseguridad y los problemas de orden público. ¿Por qué? Primero, porque no hay acuerdo en el oficialismo. Hay un sector muy importante del oficialismo que está completamente en contra, partiendo por el PC,
El PC está completamente en contra de sacar a las Fuerzas Armadas y a los militares a cumplir labores de orden público. Segundo, porque las propias Fuerzas Armadas lo han dicho, incluso en la última reunión del COSENA, ellos no tienen la capacitación para hacerse cargo de estas tareas. Habría que empezar a capacitar a las Fuerzas Armadas y eso me imagino que no es algo fácil ni rápido. Y en tercer lugar, yo creo que las Fuerzas Armadas saben y sienten, estoy haciendo una hipótesis, que no hay un respaldo político sustantivo de parte del actual gobierno a que esta labor pueda ejercerse y por lo tanto, ante el primer problema, ante la primera dificultad, se van a quedar solas las Fuerzas Armadas, sin respaldo político. Y por lo tanto, me imagino que no tienen mucho interés en arriesgarse a participar de estas actividades. Sin contar que no está claro que haya pie de fuerza, que es un término que aprendí esta semana, que es la cantidad de efectivos que tendrían las Fuerzas Armadas para hacer lo que se sugiere que tienen que hacer. Claudia, ¿cómo lo ves tú? A ver, la discusión sobre los militares en la calle es una discusión que creo que es muy interesante a nivel país y muy profunda. Y ahí también tenemos que no solo no hay acuerdo en la oposición, sino que hemos visto que también en la derecha, en este caso Evelyn Matei, su más probable candidata presidencial, fue muy dura cuando sale a responder y dice, bueno, ellos no están preparados para esto y si se comete un exceso, ¿quién los va a defender? ¿No? Es como que ella pone ese punto ahí y hoy Carlos Peña y todos ponen, la discusión es sumamente interesante y creo que como país está buenísimo verla para poder ir viendo qué caminos vamos a tomar. El dato y que el dato que manejó el Ministerio del Interior hasta hace un par de semanas era que no es efectivo que los militares realmente puedan hacer una cautela en espacios urbanos como lo ha hecho en el norte o en el sur, que hay presencia militar. Porque entrar a una población es muy distinto que estar en los caminos rurales. Sí. Y eso pone también, ¿no es cierto?, muchas dificultades respecto de el uso de la fuerza que tú puedes ejercer en ese punto. Así que eso. Y yendo, digamos, a la discusión política de por qué Tomás Bodanovich pone esta temática, ojo, porque ¿cuándo la pone? La pone al día siguiente de que el gobierno cumple 3 años, es decir, que entra a su segundo tiempo. No, dos. Que entra a su tercer año. A su tercer año de gobierno y a su segundo tiempo. Exactamente. Está justo en la mitad. Está justo en la mitad. Y entonces, con eso, tira el mantel del argumento que escuchamos durante todo el domingo y el lunes pasado de que el país está mejor en estos 2 años que antes, ¿no? Que era como este tema de que el gobierno vino a estabilizar el país. Que esa parece haber sido la minuta. Ese fue el relato, pero calcado. A mí me tocó entrevistar a la ministra del Interior el domingo pasado y me sorprendía, la entrevisté el viernes anterior, ¿no? Pero Tomás Bodanovich tira el mantel de ese relato. Y me llama la atención porque la ministra toda sale de alguna manera a respaldarlo y el presidente Boric también. Al día siguiente. Entonces, ¿dónde quedó el relato? Fue curioso. Yo refuerzo con eso. A mí lo que se me refuerza, el relato, Max? Claro, lo que se me refuerza es que esto es más bien una estrategia de campaña donde sí, de alguna manera se entiende que esto es algo que puede generar respaldo a nivel de opinión pública en ciertos sectores, pero finalmente yo lo veo, como te digo, poco viable, poco factible. Ya, pero reservemos eso de si es viable o factible. ¿Por qué Evelyn Matei se lanza en contra? Porque no tiene la presión electoral, porque lo más probable es que no sea candidata municipal. Y porque yo creo que hay un sector de la opinión pública, particularmente de los sectores que apoyan a una eventual candidatura de Evelyn Matei, que sienten que con esto se puede poner en riesgo a las Fuerzas Armadas, que finalmente, un poco lo que yo decía antes, claro, se las va a dejar solas ante una disyuntiva, ante un problema, ante una dificultad, y por lo tanto lo que están haciendo es más bien privilegiando el resguardo de las Fuerzas Armadas. Claro, es un argumento que es bueno para su base, es importante para su base. Claudia. El argumento de que esto es un alimento de campaña, sí, yo creo que evidentemente es. Pero también tengo dudas, porque creo que la discusión en el Frente Amplio en las últimas semanas, gatillada por el diagnóstico del diputado Gonzalo Winter, de que tienen que dar una batalla ideológica y de alguna manera reponer su agenda, también yo creo que acá hay una disputa al interior del Frente Amplio. Para la ciudadanía esto no es cero relevante, no le cambia su cotidiano, ni los precios de sus alimentos, ni nada. Pero también porque vienen elecciones, esa tensión está en curso. Y Tomás Bodanovich representa la antítesis del discurso que hizo Gonzalo Winter y probablemente el Frente Amplio. Tomás Bodanovich es puro pragmatismo, donde Gonzalo Winter dice que hay que pelear culturalmente. O sea, en enero pasado, Tomás Bodanovich dio una entrevista y dijo, miren, los tiempos del simbolismo para el Frente Amplio se acabaron. Lo que a él le ha tocado, y si vemos a la alcaldesa Ripamonti o a otros alcaldes del Frente Amplio, ellos te dicen, mira, la realidad comunal te lleva al pragmatismo y a la gestión.
no te lleva al relato, a la narrativa, ni a nuestros sueños. Eso a la ciudadanía no le hace sentido. Entonces, tu experiencia comunal ha movilizado también un cambio de eje en ese discurso del Frente Amplio, que mira con un poco de desdén estas discusiones intelectuales que siguen teniendo algunos de sus compañeros. Y es cierto que ha habido una diferencia evidente entre los alcaldes del Frente Amplio y los parlamentarios del Frente Amplio. Es que yo creo que es la conexión con los problemas ciudadanos finalmente, y con el sentir ciudadano y la conexión en este caso en particular con esta necesidad de mano dura frente al crimen organizado y a la delincuencia. Ahora, pero hay una cuestión ideológica por medio que probablemente el que la puso más, de manera más palmaria, más evidente fue Daniel Jadue, que dijo, yo no entiendo a esta gente que son dirigentes de izquierda y que terminan, ¿cómo fue la palabra que usó? Terminan como reforzando el argumento de la ultraderecha. Con la ultraderecha, con las ideas de la derecha. Crítica así bien feroz a Bodanovich, digamos. Por eso te decía al comienzo que yo creo que una de las cosas que hace poco viable esta decisión es la oposición, en este caso muy tenaz, que va a tener el Partido Comunista respecto de sacar a los militares al control del orden público. Ahora, se sabe que se está jugando en las municipales algo relevante, ¿no? Digo, o sea, no es que Tomás Bodanovich esté pensando solo en su reelección, una reelección que por de pronto debería conseguir relativamente fácil. Es una disputa aún más importante, da la impresión, ¿no? Mira, solo breve, en la constatación de Tomás Bodanovich, que me tocó entrevistarlo en algún minuto, me decía, lo que cambió la percepción ciudadana en su caso fue cuando él se obsesionó con sacar los toldos azules de la plaza de Maipú. Era su obsesión. Y que cuando eso sucedió, que logró sacar los toldos azules de la plaza, es decir, logró recuperar ese territorio, que es la palabra que se ocupa, la ciudadanía se acercó y le dijo, gracias alcalde, porque podemos venir a tomarnos un helado a la plaza, que pasa mucho en ciertas comunas que las plazas son lugares muy relevantes del encuentro ciudadano, donde tú te bajas del metro, te haces tus compras. Entonces, él entendió rápidamente lo que significaba para la ciudadanía volver a recuperar su plaza. Eso en el caso de Maipú. Y sí. Claro, empatizó, que no es por citar a Claudia Álamo, pero la Claudia hoy día entrevistó en La Tercera a Cristian del Campo, el sacerdote que es nuevo rector de la Universidad del acaba Estado, de asumir. Y que viene del Servicio Jesuita Migrante, es el cargo inmediatamente anterior. Y trabajó en Techo y en Techo Chile y en Techo Internacional. Conoce el mundo, pero lo de los migrantes es interesante, porque le preguntan a Claudia, no pecaron de buenista, y Cristian del Campo dice, a lo mejor no buenista, pero lo que tuvimos fue falta de empatía con las comunidades nacionales, con las comunidades locales, chilenos, claro, que se veían afectadas por esta inmigración tan poderosa, tan impulsiva, digamos. Y es un punto, o sea, Tomás Bodanovich lo que hace es empatizar con esos vecinos en lo que tú relatas. Claro, entender que no quieren seguir escondiéndose en su casa, que es lo que te reportan muchos alcaldes, como lo ha hecho el alcalde Pedro Aguirre Cerda, que te dice, cuando en Chile se discute un estado de excepción, perdónenme, los ciudadanos acá en Pedro Aguirre Cerda a las 6 de la tarde estamos todos en nuestras casas. Entra en esa empatía que tú dices del cotidiano de la ciudadanía, palabra que se ha empezado a usar mucho, esto de la cotidianeidad. Pero además, si tú miras el cambio de prioridades y de agenda de la opinión pública, es impresionante. La última Pulso, que conocimos hace un par de semanas atrás, los 4 problemas principales eran narcotráfico, corrupción, seguridad ciudadana y inmigración ilegal, que en el fondo son todos el mismo problema, problemas de seguridad pública. Claro, claro. Esa empatía es la que probablemente, como dice la Claudia, domine esta campaña municipal, ¿no? Sin duda, este va a ser sin duda el tema prioritario, junto con eventualmente el deterioro económico. ¿Y qué de esa empatía hay en lo que está pasando en Las Condes? No, es que Las Condes vive en otro planeta. Paralelo. En un mundo paralelo. O la derecha en Las Condes vive en un mundo paralelo. La derecha en Las Condes vive en otro planeta, efectivamente. Porque es bien difícil de entender lo que está pasando en Las Condes, ¿o no? Digo, para un sector que se supone que se está preparando para... Hoy día Juan Antonio Coloma dice en una entrevista, dice, las oposiciones tienen que ya ponerse a trabajar en lo que van a hacer en el gobierno. Bueno, y ahí están, pues, en Las Condes. Yo creo que lo que está pasando en Las Condes es la instalación a partir de lo que fue la elección de mayo pasado, de la elección de consejeros constitucionales, respecto de este rol y esta posición tan hegemónica y relevante del Partido Republicano, y que ahí se abrieron de alguna manera ciertos apetitos por hegemonizar y por de algún modo llevar la línea gruesa de lo que va a ser el futuro de la derecha en Chile por los próximos 10, 15 años. Ahora, tampoco es que Republicanos haya salido a disparar fuegos artificiales por Marcela Cubillo, ¿o no? No, ¿O estoy equivocado? No ha salido, pero evidentemente
Yo creo que miran con mucha simpatía o sea, lo mira con más simpatía que... Sí, totalmente, porque ya Arturo Esquella había dicho hace un par de semanas en una entrevista en el Mercurio, sí, que ellos tomaron la decisión de de tener candidato en todas partes. Fue hace 2 semanas y habló de Las Condes. Habló de Las Condes, no que ellos van a llevar igual su candidato, pero planteó el tema de fondo. Yo creo que también tú lo planteas de alguna manera también, Max Zucco, también hoy. Hay un sector de la derecha que está muy preocupado de su identidad también, de no mimetizarse con las identidades de todos, de ser un camino. O sea, ha sido un poco el camino que ha tomado republicano y el propio... idea de que podemos ganar, pero hay que ganar con las ideas correctas. Exactamente. No con cualquier idea. No, porque hay un diagnóstico en sectores de la derecha, de lo que fue incluso el gobierno de Sebastián Piñera 1 y 2, de que muchas veces gobernó dejando de lado las banderas de la derecha. Entonces, hay un sector que quiere resguardar eso como identidad para las próximas elecciones. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí uno de los objetivos prioritarios probablemente para el Partido Republicano es desbancar a la candidata de la UDI en la elección de Las Condes, que es una elección para la derecha muy simbólica. Ahora, en la derecha piensan, aparte de la derecha, particularmente en Chile Vamos, piensan que es un tipo de estrategia que lo que hace es desencadenar una serie de competencias que ponen en riesgo el triunfo municipal. Digamos. Sin duda, y que eventualmente pueden poner en riesgo la propia presidencial del próximo año. Porque si no les va demasiado bien en la municipal, hay una sombra de duda. Si se instala un abismo ahí y una fractura que no puede arreglarse después de las municipales, puede terminar comprometiendo la elección presidencial y parlamentaria. Porque podéis terminar con la derecha en 3, 4 candidaturas. Sin duda. Porque es una locura, digamos. Sí, sin duda, eso puede ocurrir. Ahora, lo extraño es que esto lo saben todos, los expertos electorales de los partidos, todos saben lo que sucede cuando van en listas separadas, todos saben cuando no se juegan detrás de un solo candidato, todos saben que la unidad finalmente es un bastión importantísimo en la elección, lo saben todos. Entonces me llama la atención que la derecha tropiece en esto después de que hace un mes atrás se quiso sentir muy unida en torno a la figura de Sebastián Piñera, que llamaba justamente a la unidad. Que pese más esto que dicen ustedes, ¿no? Como de la burbuja propia, el gallito propio, sabiendo que ahí se pone en riesgo algo que para muchos es bastante claro, tienen muchas chances de poder tomar la presidencia, sí, porque la diferencia también se ve mucho más en el mundo de la izquierda y la centroizquierda, en 2 coaliciones. Es lo que Bárbara Tuchman llamaba la marcha de la locura. Marcha de la locura. O sea, hacer cosas que están contra tu interés, a pesar de que sabes que son contra tu interés. Como una cosa irracional. Sí, es como el escorpión y la rana, como esa fábula. Que yo creo que en este caso es un poco lo que dice Claudia. El tema de la obsesión con la identidad, las obsesiones ideológicas finalmente pesan en algún sector de la derecha más o menos lo mismo que pesan también en un sector de la izquierda. Como un efecto espejo, reflejo de espejo. Sin duda. Total, claro. Sí. Porque la disputa se da a los dos lados. Lo que pasa en un sector del Partido Republicano es un poco parecido a lo que refleja del otro lado Winter, con la necesidad de discutir la cosa de fondo, los temas ideológicos. Todo esto en este relato que dice la Claudia se cayó, entre medio, que es el de si estamos mejor o no que hace 2 años, digamos. Max. Yo creo que los indicadores son muy elocuentes. Yo creo que el país ha crecido. No está de acuerdo con ese el país ha crecido muy poco. Probablemente va a ser el gobierno con menos crecimiento desde el retorno a la democracia, según todas las proyecciones. Yo creo que además lo que hemos visto estas últimas semanas también es un reflejo de este Chile que emergió a partir del estallido social. El rostro del nuevo Chile son finalmente hoy día los campamentos, las tomas, lo que está pasando en Cerrillos, en Maipú, en Alto Hospicio, en San Antonio. Es un rostro bien dramático el que ha emergido un Chile en el que no nos olvidemos que en el gobierno de Ricardo Lagos se dio por superado el tema de los campamentos. Claro. Bueno, ahora tenemos de nuevo 1400. Claro, un Chile en el cual el rostro más dramático es precisamente el de las tomas y los campamentos, con la conexión con el crimen organizado, con la inmigración ilegal. Sí, porque los campamentos que se dieron por superados en la época de Lagos no tenían este componente. No, pues. ¿No eran así, Claudia? Bueno, porque también la discusión ahí es el déficit de vivienda. O sea, tenemos las tomas, tenemos que hay tomas, ¿no es cierto?, que son espacios del crimen organizado, pero también tenemos que hay un déficit de vivienda enorme y que mucha gente está ahí no porque quiere, sino porque probablemente no le alcanza para poder pagar un alquiler, el colegio de los niños o vivir, digamos. Porque la demanda explotó también. Esa es hay un déficit de vivienda. Hizo que aumentara la demanda. Y no lo sabrá el ministro Carlos Montes, que llegó, digamos, con una espada de Damocles justamente porque el porcentaje de déficit de vivienda es altísimo en Chile.
Quería hacer un link en lo que decían ustedes sobre el relato que se cayó y los 2 años, porque habló esta semana también Michelle Bachelet, la expresidenta, que fue a un programa de un canal como de YouTube de la diputada comunista Carol Cariola. Digo porque tuvo un efecto. Salió José Antonio Kast rápidamente a retrucar y a ser muy duro con Michelle Bachelet. Pero ella plantea un punto a propósito de la empatía y de la entidad. Ella dice, tenemos que dejar de ser tan racionales y tenemos que recorrer el país y ser más empáticos y lograr entender un poco el sentir de esa ciudadanía. Yo creo que es interesante cuando ella marca ese punto, porque probablemente el gran triunfo de republicanos, te lo dicen ellos, sus propios expertos electorales, es que recorrieron todo Chile y lograron conectar rápidamente con ese primer sentimiento de la ciudadanía de la inseguridad. Yo creo que Bachelet hace un poco ese llamado y no sé por qué lo ligo a que probablemente el relato del gobierno, más allá de las cifras, porque el gobierno, la presidenta y la ministra Carolina Toá y el presidente te dan una lista de datos para decir por qué el país está mejor. Claro, tiene un racional. Tienen un racional. Claro. Pero es que hablo de la empatía, no sé si es un relato empático con la gran ciudadanía. No sé si es un relato que haga pie en el sentir ciudadano de su cotidiano, como se señala. Claro, no es que el presidente diga estamos mejor y haya una epifanía. Así No, que todos digamos, claro. sí, tenía razón. No hace pie, como que no se acopla a la sensación de la ciudadanía de que las cosas están más trabadas. Lo voy a decir así. Claro, hay un descalce. Que hay un descalce, ahora, exactamente. Habrá que ver si lo que pasa es que Republicanos tuvo esta votación del 7 de mayo del año pasado, pero después tuvo el plebiscito. Entonces, como que se empató una cosa con otra. Pero habrá que ver si Republicanos todavía tiene ese potencial electoral que desplegó de manera tan brillante, entre otras cosas, en la derecha te lo dicen también, porque hicieron la pega, porque estuvieron en las calles en todos los pueblos de Chile. Yo creo que Republicanos en un momento conectó efectivamente con la sensibilidad precisamente de un sector importante de la ciudadanía, pero yo coincido en que la derrota en el plebiscito y después incluso la lectura que se hizo de la muerte de Sebastián Piñera, yo creo que han debilitado a Republicanos y han golpeado particularmente a José Antonio Kast en las encuestas. ¿Por qué lo de Piñera? Porque yo creo que esta idea de la unidad y la idea de que finalmente Sebastián Piñera apostaba por una centro-derecha que buscaba acercarse a sectores de centro, también acoger a sectores de centro que hoy día vienen un poco de vuelta, me refiero a amarillos, a demócratas, entre otros. Yo creo que eso choca más con el ideal de esta identidad más pura, más auténtica del Partido Republicano. Y cuando muere Piñera eso se refuerza. Se eleva, se refuerza. Sí. ¿Claudia, lo ve así? Sí, creo que Max tiene un punto, porque en el reporteo que uno hace, que nos toca hacer, la entrevista uno empieza como a leer en el subtexto que efectivamente hay un desacople, por así decir, entre una derecha que entiende que hay que girar al centro para poder ganar. Evelyn Matei lo tiene súper claro. De hecho, el Partido Republicano lo tiene súper claro. El Partido Republicano no llegó al homenaje en el ex Congreso Nacional, donde estaba la familia de Sebastián Piñera. Hay un punto ahí. Ahora, contra Matei no se ha tirado Republicano, todavía. No. El que sí se tira es Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, en una entrevista ayer en el Mercurio. Y adivina quién viene en el próximo bloque. Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, precandidato presidencial. Estuvo en El Salvador. Bueno, igual que Patricia Bullrich en la Argentina, que también estuvo con Bukele, y que muy rápidamente empezamos a ver en Argentina, en Rosario, imágenes muy parecidas a las que vimos en las cárceles de El Salvador. Le vamos a preguntar por su paso por El Salvador al alcalde Carter. Hacemos mesa central aquí en el 13, por cierto, en todas nuestras plataformas, también en simultáneo con Tele 13 Radio. Max Colodro, Claudia Álamo. Muchísimas gracias por estar este domingo en la mañana. Buenas tardes. Buen domingo. Chao. Y nosotros
mejorar la institución, de recuperar su credibilidad. Me toca ver como alcalde el alto nivel profesional que tienen los oficiales de la PDI, son un elemento esencial en el combate al delito, pero ya no solamente este director general, sino también el anterior, ya había tenido problemas. Es lamentable por la institución en sí misma, perder todo el camino avanzado o una parte importante, pero también hay funcionarios de la PDI que también en este programa, que no se confunda la caída de su cabeza, triste, lamentable y condenable, con el enorme trabajo que hacen hombres y mujeres a lo largo de Chile. Son poquitos, pero son esenciales para derrotar a los delincuentes, especialmente en este minuto. Ya, o sea, usted a lo que apostaría es a mantener la moral de esas tropas, por decirlo así. Es que justamente, qué bueno que leas lo que estoy tratando de transmitir, porque en el fondo hay un juicio crítico respecto a lo que se ha conocido, sin duda. Si se comprueban los hechos, ese es de la mayor gravedad y tiene que ser sancionado con la mayor pena posible. Una policía al servicio del poder político, del poder económico, es el fin del Estado de Derecho. Por tanto, tiene que ser castigado si se acredita la existencia de eso. Pero lo más preocupante es que hoy día, cuando necesitamos a nuestros hombres y mujeres de uniforme, y también de la policía civil, más empoderados que nunca, estas crisis afectan la moral de la tropa. O sea, es una buena noticia para el delincuente y no una buena noticia para la policía cuando la cabeza de una institución tan importante como la PDI cae en estas circunstancias. ¿Cómo lo manejó el gobierno? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo hace todo? Esperando que... En la ley Barros Luco hay problemas que se solucionan solos y otros que no tienen solución. Esperaron que cayera solo. ¿Y en el caso de lo del general Yáñez, cómo lo ve en comparación? Es bastante más complejo por varias razones. Primero, porque la naturaleza de la eventual formalización del general Yáñez es bastante más difusa. Está en una política clara de la fiscal Chong de acorralar a carabineros con cualquier argumento. Lo que se está acusando al director de la PDI es de algo completamente distinto. Y lo segundo, por el tamaño de la institución, hoy día Carabineros es demasiado crítico y esencial para vivir una nueva crisis. He tenido diferencias con el general Yáñez, pero me parecería bastante inaceptable que terminara formalizado por atentar contra los derechos humanos a alguien que definitivamente como general director se ha destacado precisamente por eso. Ahora, ¿queda un mes y medio para eso? Sí, pero es una agonía bien terrible para él y para la institución. Sí, al final van a ser 5 meses hasta que llegue el 7 de mayo. Si es formalizado, de todas maneras se tiene que ir, ¿no? Eso, de verdad, esto no es políticamente correcto. Es una decisión del presidente de la República que tiene la facultad. El presidente Boric, espero que usted se haya concentrado en el tema. Pero si usted fuera presidente. Conceptual. Usted es presidente y le formalizan a un general director de Carabineros. En este caso en particular, no le pediría la renuncia. ¿No? No. ¿Por el tipo de delito del que está siendo acusado? No, porque no comparto la actuación política de la fiscal Chong. Yo creo que la fiscal Chong se ha empeñado en perseguir políticamente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, en una cosa que es bastante burda. Ahora, como presidente, comentar cómo hace su pega el Ministerio Público también está mal, digamos. Lo estoy comentando ahora no como presidente. No, yo sé, pero teóricamente hablando, es complicado el gesto, digamos. Pero evidentemente, como es una acción de criterio del presidente de la República, probablemente no diría lo que estoy diciendo ahora respecto a la fiscal Chong. Pero, ¿sabes qué? Saquémonos los guantes, de una vez por todas. Empecemos a hablar entre adultos en Chile. Esta baile de máscara que tiene tan debilitada la institucionalidad, hay ciertos fiscales que se han dedicado a hacer una carrera profesional acosando a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Todo el mundo lo sabe. Evidentemente, cuando un policía, un militar, comete un delito contra la ciudadanía, tiene que ser castigado más gravemente que un civil por el privilegio que tiene de portar armas en nombre nuestro. Pero el nivel de acoso al que han estado sometidos algunos marinos, muchos militares e innumerables carabineros es una vergüenza. En el Ministerio Público dicen que para eso están los contrapesos de los tribunales. Cada vez que formalizan a alguien hay un juez de garantía y ese juez de garantía está supervisado por una corte y esa corte a su vez por otra corte. ¿Usted sabe quién le paga la defensa a los policías y a los militares? Ellos mismos. Ellos mismos. Y yo tengo una estupenda relación con el fiscal Valencia, tengo un gran aprecio por el fiscal de la Florida que hace un muy buen trabajo, pero institucionalmente yo le diría al Ministerio Público, estén 8 años formalizados. ¿Qué significa estar 8 años formalizados? El desprestigio para su familia, la tensión, el desgaste, para que al final termine sobreseído. La justicia no solo tiene que ser justa, también tiene que ser oportuna, y eso a veces el Ministerio Público se lo olvida. O sea, a veces el Ministerio Público se encarniza o hace una persecución penal encarnizada. Lo que pasa es que en el caso, no hay que olvidar que el Ministerio Público, los fiscales son independientes de su jefe. Por tanto, lo que haga la fiscal Chong no depende de una cabeza no depende del fiscal en particular. nacional. Y tampoco la fiscal Chong le responde directo, no es parte de una cosa orquestada. Ocurre que algunos fiscales buscan el perfil público, en una carrera en particular, de empezar a perseguir gente en forma encarnizada. Lo que vimos el carabinero del río Mapocho es una muestra de ello. Oiga, hablemos a propósito, porque subyace este asunto judicial, las responsabilidades penales, hablemos de los militares en
las calles de los militares en labores, no de orden público, pero de infraestructura crítica para situarlo en el lugar donde ha sido situado. Lo del alcalde Bodanovich, ¿qué le parece? Una buena noticia, porque evidentemente más allá que el alcalde Bodanovich pertenece a un grupo muy radical, que es el Frente Amplio, que ha estado en contra siempre de esto, fueron los protagonistas del estallido, acosando a carabineros. Gabriel, los milicos al cuartel. Ahora le hacen un queque a los militares, pero bueno, no importa. Estas inversiones que a ellos les gustan, acusaban al presidente anterior de ser inversionista, ellos terminaron siendo inversionistas, pero de chaqueta. Se han vuelto la chaqueta a cada rato. Ya, pero si uno puede cambiar de opinión, está bien cambiar de opinión. Es inteligente cambiar de opinión. Está bien, pero no se puede cambiar tantas veces en tan poco tiempo y sin dar ninguna explicación. Todos tenemos derecho a cambiar, la gente inteligente cambia de opinión, pero hay que explicar el cambio y no cambiar a cada rato permanentemente. Pero dicho eso, da lo mismo, si la gente ya tiene una opinión de cómo son estos personajes. Lo relevante es que hoy día tenemos una mirada transversal de alcaldes y alcaldesas que están pidiendo la colaboración de las Fuerzas Armadas, no para reemplazar a los carabineros y a la PDI, sino para fortalecer un hecho concreto, Iván, que es que hoy día hay muy pocos policías, se jubilan o se retiran más policías de los que ingresan. Y de nuevo, la segunda parte que es fundamental, nunca, nadie, yo el primero, nunca he dicho que aquí esperamos carabineros allanando campamentos, como lo sugirió... militares. Militares allanando campamentos. Porque para eso no están preparados. Porque además la memoria histórica de Chile, los allanamientos de campamentos en la dictadura dejó demasiado dolor. Sí, usted cuando planteaba esto hace meses, ¿qué era exactamente lo que planteaba? Mira, labores preventivas, no represivas. ¿Cómo qué? El Metro de París. Ya. Tú eres un hombre que ha tenido la oportunidad de conocer la Ciudad Luz y sabes perfectamente que tú tienes a la gendarmería y algunos miembros de la Fuerza Armada controlando las estaciones de metro. Las estaciones de metro y en algunas escuelas, o sea, sí, ahí está. La ciudad de Nueva York, con un gobernador y un alcalde demócrata, que sería la izquierda de acá, está usando la Guardia Nacional para ciertos temas puntuales de prevención. ¿Y por qué, Iván? Porque en el fondo tú sacas a la patrullera que está cuidando la estación de metro y ese carabinero que es profesional del orden público lo destina a labores mucho más complejas, por ejemplo, un allanamiento en un campamento, en una toma, donde ellos están mucho más libera recursos. El problema es que pasa si está un militar cuidando una estación de metro y llegan unos cabros a saltarse el torniquete. O el militar ve un delito ahí a medio metro. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Todos vemos tu programa el domingo. Yo con mis niños usualmente tomando desayuno en la cama. Muchas gracias, alcalde. Y queremos tener un buen fin de semana. Por tanto, hay que darle esperanza a la gente y transmitirle un camino de salida, porque realmente cuando entramos a estos debates parece que todo no resulta. Si hago esto no se puede, lo demás ya no se puede. El tema en esto es bastante claro. Uno, delimitar la función a labores preventivas. Si tú los mandas a labores represivas, la posibilidad de tener efectos colaterales es más alta. La idea que decía el alcalde Bodanovich de mandar a controlar gente entre un campamento es mucho más peligroso que poner a la policía controlando el metro, a los militares controlando el metro. Pero dicho eso, es muy relevante la regla de uso de la fuerza por dos razones. Para proteger a los civiles, desde luego, diciéndole cuáles son los procedimientos, no esta cosa ridícula de la ministra Toá, que tenía 5 subclasificaciones según la etnia, la orientación sexual, una cosa muy ridícula, que además no obedece a la realidad. Pero lo más relevante, proteger a los civiles y proteger a los mismos militares, de modo tal que las reglas sean súper claras, porque este gobierno, o los militantes de este gobierno, cuando cambien de rol y sean oposición, probablemente también van a cambiar de opinión. Y legítimamente las Fuerzas Armadas van a decir, bueno, hoy día me abrazan y me besan, mañana, como lo hicieron antes, me van a escupir y me van a querellar. Por tanto, las reglas de uso de la fuerza son esenciales, tanto para proteger a la ciudadanía, pero especialmente para proteger a las Fuerzas Armadas. O sea, sin eso no hay cómo avanzar. No, evidente. Y eso tiene que avanzar en el Congreso, digamos. Sí, pero recuerde que la iniciativa, el impulso legislativo es del presidente de la República a través de las urgencias. Entonces, el presidente, digitado por el segundo piso, así como salió a decir que estábamos mejor que hace 2 años, era vamos bien, mañana mejor. Ya, pero ve que, me me recuerda a otra época de estos caballeros que terminan igual que en dictadura, con estas propagandas de tratar de alterar la conciencia colectiva. Estamos mucho peor que hace 2 años. Ya, pero bueno, mi opinión. Pasó como 4 pueblos en la comparación. No, me quedé en este mismo vuelo. Ya, ok. Pero específicamente en este caso en particular. Oiga, pero... Específicamente en este caso en particular hay que decirle al gobierno, cumpla con su obligación de mandar los proyectos de ley y ponerle las urgencias. Porque si no le ponen la urgencia, la gente tal vez no lo sabe, si no le ponen la urgencia, ese proyecto de ley puede dormir el sueño de lo justo y terminar en 4, 5, 6 años, como ha pasado con la ley de inteligencia. La ley de inteligencia la tienen dormida en el Congreso por falta de impulso. Esa infraestructura la han puesto 9 veces urgencia. Mira, la ley de control de armas, Iván, la ley de control de armas fue promulgada por el presidente Piñera en los últimos días de su gobierno. Cuando se tenía que dictar el reglamento,
El presidente Boric legítimamente dijo, saquen el reglamento de la Contraloría. Lo volvieron a ingresar, lo volvieron a retirar todavía. Han pasado 2 años, todavía no tenemos ley de control de armas. Bueno, la ley de guardias privados que se promulgó esta semana se demoró 14 años, pero ya... Okay. Ahora, Evelyn Matei piensa lo mismo que usted respecto a los militares. ¿En algo están de acuerdo? Estamos de acuerdo en muchas cosas. No, estamos de acuerdo en muchas cosas. Yo reconozco a Evelyn Matei de las mujeres más talentosas en política, con una inteligencia superior y con una carrera que yo no voy a nunca desconocer. Podemos tener diferencias en estilo, diferencias en la urgencia. Yo lo que he dicho en este caso en particular, yo sé que lo dices por lo que dije ayer en el Mercurio. ¿Es que la trató un poco mal ayer en cuenta? No, en ningún caso. Yo creo que las contradicciones en este tipo de cosas la dañan a ella y dañan a nuestro sector político. Sí, y lo más relevante... Dice que tiene una tendencia a contradecirse. Y lo más relevante en este caso en particular, lo más relevante es que estamos hablando de un tema demasiado sensible para no tomar aire 2 veces antes de hablar y tener que después dar justificaciones para explicar lo que se quiso decir de otra forma. ¿Pero cuál es la contradicción de Evelyn Matei en esto? Porque evidentemente hablar que es una irresponsabilidad sacar a la Fuerza Armada es una caricatura. Nadie quiere usar la Fuerza Armada si estamos viviendo una crisis institucional demasiado severa en materia de seguridad pública. Y los chilenos y las chilenas, cada vez que la patria estaba en peligro, siempre han mirado a sus Fuerzas Armadas como la última reserva moral en crisis como esta. Esta no es la excepción. Entonces, yo lo que digo, con un poco más de dureza, menos dureza, es seamos un poquito más prudentes, especialmente en este sector, porque evidentemente frente al dolor de millones de chilenos que ven que los asesinan en las calles. ¿Tú te acuerdas quién era Joaquín? No. Joaquín murió en Padre Hurtado hace varios meses atrás. Todos lloramos la muerte de Joaquín. Niñito, sí. Nadie se acuerda ya. Porque se volvió normal que mueran los Joaquines y que mueran las niñas y niños por acciones de las balas de los asesinos que hoy día matan chilenos. Nos hemos vuelto un país de cínicos en donde comentamos la realidad y mañana ¿quién será? Otro Joaquín y se nos va a olvidar. Frente a una crisis de esta... las cosas se tienden a deshumanizar, es verdad. Frente a esta crisis de esta magnitud y por lo extraordinaria que es, tenemos que tomar medidas extraordinarias. Oiga, y una de ellas es pedirle colaboración a las Fuerzas Armadas para rotar a los delincuentes y esto probablemente va a sonar más duro aún. Digamos también la verdad como adultos los chilenos. Ha llegado la hora que paguemos la cuenta del combate a la delincuencia. Vamos a pagar una cuenta. ¿Cuál es la cuenta? ¿Qué significa pagar la cuenta? Van a haber bajas civiles y ojalá sean bajas de delincuentes. Porque el crimen que tenemos al frente, Iván, no es el crimen común y corriente. El fiscal Barros te lo puede decir. Hoy día el narcotráfico, el crimen organizado está exterminando a los delincuentes chilenos para tomar el control territorial. Una vez hecho eso, van a dirigir sus armas en contra de los civiles con secuestro, extorsión, asesinato selectivo. Tenemos que derrotarlos ahora antes que sea demasiado tarde. Y hay que decirle la verdad a los chilenos que esto va a ser costoso. De modo tal que el delincuente sepa de una buena vez que tiene que elegir solo 2 opciones. O se rinde y va a la cárcel, o se va al cementerio. No hay más camino en este minuto. ¿Esas son las bajas civiles a las que se refieren? O sea, yo efectivamente prefiero que mueran los delincuentes antes que las personas o que muera un policía. Pero hoy día están muriendo las personas, están muriendo niños, están muriendo policías. Entonces, cuando te dicen, es que usted está haciendo demasiado duro, la realidad es mucho más dura hoy día de lo que nosotros somos capaces de escribir. Por tanto, las medidas que tenemos que tomar son así de duras. Lo que pasa es que no entiendo bien la naturaleza de lo que usted anuncia. Usted dice, hay que darle las malas noticias a la gente. Va a haber bajas civiles. ¿Esto por qué? ¿Porque va a recrudecer el combate a la delincuencia? ¿Se va a volver más violento? Yo creo que los chilenos merecen que se les diga la verdad. Hay que decirle la verdad en materia económica, que no podemos seguir poniendo feriados, que no todo se arregla con bonos, que no podemos seguir financiando una fiesta que ya terminó y que no se acabó la fiesta. Ya no tenemos cómo crecer. Los jóvenes menores de 40 años no tienen cómo comprar una casa. Vamos a tener que trabajar más y eso va a ser difícil. Por tanto, también el que quiera dirigir Chile tiene que tener claro que esta es una pega que va a ser amarga, porque va a haber que poner a andar de nuevo la economía del país. Y en materia de seguridad pública, decirles la verdad, es tal el nivel de corrupción moral que han provocado los delincuentes, no solamente matando chilenos, sino también entrenando nuevos delincuentes, cambiando nuestras formas de vida. Todos, tú y yo, todos, las personas que están aquí en las cámaras, todos los que estamos en este estudio, todos hemos cambiado nuestra forma de vida producto de la acción de los delincuentes. Recuperar nuestro derecho a ser chilenos y a que nuestro país esté de vuelta. Va a tener un costo. Y los chilenos tienen derecho a saberlo. No les podemos seguir mintiendo. No se va a solo resolver con comisiones más, comisiones menos, con fotos de la moneda tomándose la mano. Esto se va a resolver solamente cuando los delincuentes tengan miedo de enfrentar al Estado de Chile, cosa que hoy no ocurre. Yo no sé si una campaña diciendo malas noticias, como dice usted, diciendo que hay que trabajar más y que las cosas se van a poner más difíciles, es muy efectiva. Lo que sí sé es que está lejos del populismo del que lo acusan a cada rato. Permítame, Iván.
Acaba de ganar en Argentina el señor Milei diciendo, no hay plata. No hay plata. Y diciendo, en 35 años seremos como Estados Unidos. 32 periodistas le dicen, pero ¿cómo? Si necesitamos ahora. Hay que dejarse de mentir. Es tal el daño que se le ha provocado a Argentina que esto no se resuelve en 4 años. Afortunadamente el daño que se le ha hecho a Chile es menos que el de Argentina y entre 8 y 10 años vamos a recuperar el tranco. Hemos retrocedido en los últimos 4 años una barbaridad en credibilidad internacional. Nuestras relaciones internacionales son un desastre. Nuestra economía está dañada y nuestra seguridad también. Sigamos con esa analogía. ¿Qué cosa tomaría Milei? Aparte de la franqueza, digamos. El coraje de hablarle al pueblo argentino contra todo pronóstico. Hoy día, el sector que yo represento, en general, la clase política chilena, se ha quedado dormido en los laureles y trata de evitar decir algo totalmente nuevo. Vamos con el vuelito y ganemos la elección. Pues es tan malo Boric, lo ha hecho tan mal, y quizás qué cosas más va a hacer durante el próximo año que vamos a ganar por default. Ojo, eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Van a ganar y ganan igual? Porque te permite ganar, pero no te permite gobernar porque no tienes la legitimidad de haberle dicho a la gente, este es el programa, esto es lo que vamos a hacer, y aunque tengamos malas noticias, al final del túnel vamos a salir. ¿Y cuál es el punto de fondo? Garantizarle a la gente 2 cosas esenciales en un gobierno de 4 años es esencial. Una, va a poder volver a su casa sin miedo a que lo maten o lo secuestren en la puerta. Vamos a ganar esa pelea. Eso, uno. Y lo otro, vamos a volver a crecer. Va a poder tomar de nuevo un crédito hipotecario usted o uno de sus hijos, porque esta va a ser la primera generación de chilenos, después de 40 años, que va a vivir peor que sus padres. Cuando eso ocurre, es porque nuestro país está fracasando en una cosa esencial, que es darle seguridad a sus hijos y darle prosperidad. Ahora, ninguna de las dos cosas está tan fácil, digamos. Por supuesto que es difícil. Particularmente lo de la delincuencia, porque ¿qué garantía se puede dar? Porque por último, para las políticas económicas hay un plan, hay una estrategia que tiene más o menos sentido porque hay leyes más o menos regulares en la economía. Ha pasado antes, está pasando ahora y va a volver a pasar si tenemos gobernantes con carácter y con decisión y diciéndole la verdad a los ciudadanos. Pasó en Nueva York cuando lograron derrotar al crimen organizado bajo el periodo de Giuliani. Nueva York llegó a ser la ciudad más segura de Estados Unidos en términos de 6 a 8 años, con medidas que eran muy impopulares, muy impopulares. Y lo que está ocurriendo en El Salvador, con la luz muy prendida, de estar siempre pendiente de lo que hay en derechos humanos, el respeto a las garantías democráticas, era un país que no podía vivir nadie tranquilo. Y en 2 años, que fue muy duro, pero se logró derrotar a las pandillas y a las mafias, se convirtió en la ciudad más segura del hemisferio sur. ¿Hay algo que mirar en El Salvador? Muchísimo. Por eso fue usted, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Se juntó con Bukele? Tuve una conversación con el gobierno. Se juntó con el vicepresidente, entiendo. Yo la verdad que respeto mucho al gobierno de El Salvador. Ellos no quieren intervenir en política internacional y una de las condiciones que quieren es, no quieren hacer ninguna declaración que agreda a otros países porque están enfocados en lo suyo. Yo tuve la oportunidad de mirar muchas cosas, en una parte en una visita oficial y en otra en una visita personal, 2 días antes. De modo tal de no quedarme con la imagen del gobierno, lo que me quería contar el gobierno. Desde el señor del aeropuerto hasta el señor que vendía los helados, o el señor del banco, o un gerente de banco te decían lo mismo. Podemos caminar tranquilos. Algo tan esencial como eso. Ya, yo entiendo que recuperó eso. Yo entiendo que eso es un valor, pero usted, que ha sido toda su vida un defensor de la democracia liberal, ¿no estará de acuerdo en que la gente la pueden meter presa en esas cárceles solo porque tienen un tatuaje de una determinada, que se supone que es de una determinada banda? Eso es una carga. La presunción de inocencia es un pilar más o menos fundamental del Estado de Derecho. Con la franqueza de lo que tú me estás diciendo, y espero que no tome mal lo que te voy a decir, hay un sector de la prensa de izquierda que tiene un parámetro para medir a los gobiernos de izquierda y otro para medir a los gobiernos de derecha. Cuando un gobernante es de derecha o no es de izquierda, no le perdonan nada, nada, y lo caricaturizan permanentemente. Yo le hice esta pregunta al vicepresidente y al ministro de Justicia. Ellos reconocen que hay errores, han encarcelado decenas de miles de miembros de las pandillas. Sí. Dentro de ese grupo, evidentemente hay gente que puede haber sido encarcelada equivocadamente y la están excarcelando, sacando de las cárceles. Ellos tienen súper claro que el margen de error que se pueden cometer en estas cosas existe, pero cuando tú tienes una situación de este nivel de caos, cuando el Estado ya no funciona, en donde la vida humana de los ciudadanos no sirve de nada, evidentemente tienes que estar dispuesto a pagar ciertos costos, los más bajos posibles, pero los vas a pagar. Y cuando Bukele gana con el 84%, ya hay problemas. 86 fue. 86, ya, 86. Y hay problemas más o menos en el conteo de los votos, y además él se despacha esta frase de que ahora son una democracia de partido único. A usted, como
insisto, como defensor de la democracia liberal, no creo que le caiga muy bien. Yo estaba ahí. De partida la frase es poco feliz, si puede ser. O sea, pero el vicepresidente al día siguiente me decía, tenemos un problema. No tenemos oposición. Somos nuestro principal peligro. Pero mira, piensa tú lo siguiente, Iván. La gente probablemente cree que Bukele es de derecha. No es de derecha. Bukele viene del FSLN, del sandinismo. Vale decir, es un hombre más bien de izquierda. Su ministro, su vicepresidente es hijo del rector de la Universidad de San Salvador, asesinado en dictadura. Defensor de los derechos humanos. Su ministro de Agricultura, líder de la guerrilla. Yo me decía, pero a ver, espérate, explícame. ¿Cómo es esto? O sea, ¿te eran de izquierda? Sí, efectivamente éramos de izquierda. Pero esto no se trata de izquierda o de derecha, se trata de la sobrevivencia de la nación. Entonces, hay un sector de la prensa que no le perdona nada a Bukele, que siempre le está cuestionando todo. Y con esto no te estoy diciendo que no pueda cometer errores. Pero objetivamente hay medidas concretas que se pueden replicar y que se pueden copiar desde ahí. ¿Qué medida concreta? O sea, evidentemente una cárcel de alta seguridad solo para mafias es de perogrullo. Y no lo inventó Bukele, lo inventaron los italianos cuando empezaron a perseguir al crimen organizado en Italia. Ya, pero no se construye una cárcel de alta seguridad en 4 años. Se puede construir en menos. ¿Qué es un periodo de gobierno? Se puede construir en menos. ¿Es menos? Pero por supuesto que es menos. Salvador es un país de 5 millones de habitantes que debe tener un cuarto del PIB de Chile y lo construyeron en mucho menos tiempo. Por eso digo que hay un tema de voluntad política. Si yo me doy cuenta que hoy día las cárceles son las universidades donde se capacitan los criminales más grandes de Chile, donde mandan los delincuentes y no gendarmería, ¿qué es lo que tengo que hacer de partida? Aislar a los delincuentes más peligrosos para que no contagien a los delincuentes menos peligrosos. Hoy día no estamos haciendo nada de eso. Y las imágenes que tú has visto, y este canal a través de su noticiero ha mostrado, cuando les lanzan celulares o les lanzan pelotas con cocaína, sigue ocurriendo. ¿Habiste paciencia del Estado? Si tú me vas a decir que prefiero esto, o prefiero una cárcel de alta seguridad aislada en el norte o en el sur, por supuesto que prefiero una cárcel aislada en el norte o en el sur. Todo este rato que hemos conversado, para ir a la última parte de la entrevista, siento que estoy hablando con un candidato presidencial, para serle franco, no con el alcalde de la Florida. ¿Hasta dónde llega su precandidatura o su intención presidencial? No se trata de una intención ni una ambición. Se trata del momento que estamos viviendo. A mí me provoca mucha angustia el soporte de la sociedad chilena, y especialmente de su élite, de no querer asumir la crisis profunda en la que vivimos. Todo lo que sufrimos durante 40 años, una dictadura, violación a los derechos humanos, crisis económicas brutales. Los que venimos desde el esfuerzo vimos llorar a nuestros padres porque perdían sus pegas. Nos sacamos la cresta durante 40 años para salir adelante. Y todo lo que construimos hoy día está cuestionado por un gobierno muy mediocre, pero básicamente por una crisis de delincuencia que pone en peligro nuestra estabilidad y una crisis económica larvada que condena a nuestros hijos a no seguir prosperando. Para salir de esa crisis, cualquier chileno o chilena, la alcaldesa Matei, que hoy día tiene la mayor aprobación popular, y cualquier otro, Jimena Rincón, Luciano Cruzcoque, cualquier otro, tiene que poner su nombre a disposición para sacar a Chile. Y nadie debe nunca negarse a esa competencia, porque de esa competencia van a surgir las ideas para que esta elección ya no sea solamente elegir un presidente o presidenta, sea una promesa al pueblo chileno que esta vez sí los vamos a sacar de la crisis. Porque si la derecha se equivoca esta vez de nuevo y terminamos saliendo por la puerta de atrás, lo más probable es que la crisis que tengamos a la vuelta de la esquina, primero fue Bachelet, luego fue Boric, quien nos reemplazó. ¿Quién viene ahora? Va a ser mucho peor. Eso es lo que le pide usted a su sector, digamos, competencia. Primero, creer en la libertad de verdad, no solamente para comprar un desodorante en una farmacia. Creer en la libertad de las personas a elegir su vida y a permitir la competencia en todos los sentidos. Mira, hay mucha gente que hoy día anda persiguiendo al notario para saber dónde está el testamento político del presidente Piñera. Y probablemente el presidente Piñera, con sus talentos y con sus debilidades, tenía dos cosas notables. Una, nunca le temió a la competencia. Las 2 veces que fue candidato presidencial, las 2 veces era el favorito. Piñera no se le ocurrió decir, no, a mí me tienen que ungir. Compitió siempre. Y caramba que lo pasó mal con el señor Osandón. Se la bancó y ganó. Eso es un demócrata. Y lo segundo, yo tuve la oportunidad de reencontrarme con él 3 semanas antes que muriera. Fue muy generoso y ha sido muy impactante su muerte para mí y para mi familia. Me regaló un muy bonito libro autografiado. Donde quiera que esté Sebastián Piñera, el gran legado que nos deja es que siempre soñó en grande. No solamente amó Chile con una energía infinita, soñó en grande. Soñar en grande no es ganar por secretaría, soñar en grande es competir. Soñar en grande es ganar la convicción de los chilenos. ¿Y eso es lo que quiere usted, competir? ¿No lo cambia por una candidatura senatorial después? Voy a hacer como que no escuche esa pregunta. Porque encuentro que es tan ofensivo con las personas de una región que quieran tener un senador
y están ofensivos con uno. O sea, uno tiene que responder al desafío del minuto. Hoy día tenemos que estar todos disponibles, no solo yo, para construir un plan de gobierno y una coalición lo más amplia posible que vaya desde, ojalá desde republicanos, que no creo que terminen, pero ojalá desde republicanos, hasta amarillos, hasta el mundo independiente, pero además de esa alianza, una multiplicidad de candidatos que pongan su idea y que los chilenos decidan. Si llegado el minuto se ratifica que hay una persona que va en la pole position, bueno, todos les vamos a ayudar. Pero, Iván, los países grandes, los países de las democracias más avanzadas compiten. No eligen a dedazos sus candidatos. Por tanto, invitar a todos los que se sienten herederos del presidente Piñera. Yo no soy un heredero, yo creo que los únicos herederos son la familia Piñera Morel, que hoy día vive un duelo tremendo. Ellos son los únicos. Pero si vamos a acordarnos algo del presidente Piñera, muchachos, a soñar en grande, no bajemos los brazos y a competir. Rodolfo Carter esta mañana aquí en Mesa Central. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza. Y un llamado de esperanza, perdona 2 segundos, un llamado de esperanza porque realmente es tan duro lo que estamos viviendo, un llamado de esperanza a la gente. Este país merece ser salvado, queremos Chile de vuelta. Gracias, alcalde. Gracias. Buenos días. Rodolfo Carter en Mesa Central esta mañana por el 13 y por Tele 13 Radio en simultáneo y todas nuestras plataformas. También con nuestros auspiciadores acá. Siempre agradeciéndoles la confianza a nuestros auspiciadores. Estamos con Tepillé aquí en Mesa Central. Tepillé, que es el sistema de seguridad preventivo que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Tepillé es tecnología antidelincuencia, servicio de vigilancia tecnológica con audio disuasivo las 24 horas del día. Así que no sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé. Conversamos, ya lo decíamos antes de la pausa, con Diego Camis, que es el director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile. Diego, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá hoy día. Muchas gracias a ti, Iván, por la invitación. ¿Cómo ha vivido la Comunidad Palestina en Chile todo esto que pasó desde el 7 de octubre en adelante? Yo creo que es terrible lo que ha pasado. Estamos viviendo un genocidio. Hay mucha gente dentro de la comunidad que está afectada, muy afectada. Sabemos gente con tratamiento psicológico. Pero esto no es algo nuevo. Sobre todo nosotros, que la gran mayoría de los chilenos de origen palestino tenemos nuestro origen en Cisjordania, todo lo que se vive con los colonos, toda la ocupación brutal que se vive. ¿Hay algunos familiares todavía? Muchos de ustedes. Muchos. Entonces eso se siente muy duro. Lo de Gaza es algo que nos tiene a todos vueltos locos, algo que no se puede creer lo que se está viviendo. Veía cifra. 27 muertos por desnutrición, 23 de ellos niños o lactantes. O sea, es algo que yo creo que me cuesta hacer una comparación con otro episodio que hayamos visto en la historia. Es brutal y obviamente nosotros somos chilenos, pero tenemos parte de nuestro corazón en lo que pasa allá. Eso resuena mucho cuando hay un conflicto diplomático como el que ha ocurrido entre el gobierno y el Estado de Israel en las últimas semanas, digamos, con lo de la FIDAE. ¿Es de alguna manera... Hay algunos que prevén o que precaven más bien respecto de alguna manera la importación del conflicto hacia un territorio chileno donde las comunidades judías y palestinas han vivido bastante amigablemente, armoniosamente durante tantas décadas? Mira, lo primero que yo quiero decir que a nosotros nos ha llamado profundamente la atención en todo este episodio es que se ha intentado instalar en Chile o esta vez han habido sectores que han intentado instalar distorsiones de la realidad. Y eso yo creo que es algo bastante complicado. ¿Cómo qué? Todos podemos tener nuestras opiniones, nuestras percepciones, pero los hechos son hechos. Distintos sectores han intentado instalar, por ejemplo, que Chile estaría dando un giro en su política con respecto al tema palestino-israelí. Y si uno ve lo que ha hecho este gobierno, igual que lo que han hecho otros gobiernos, se siguen los principios y en la posición de Estado que tiene Chile, que en todos los gobiernos se ha graficado en respeto irrestricto al derecho internacional, promoción y respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Y para dar ejemplos sobre esto, y no irme tan atrás, presidente Elwin
permitió la apertura de la Embajada Palestina en Chile. El presidente Frey abrió la Embajada de Chile en Palestina. El presidente Lagos tuvo una posición durísima con lo que fue la segunda intifada. La presidenta Bachelet llamó a consulta al embajador con una crisis mucho menor en Gaza que la que estamos viendo hoy día. Y el presidente Piñera reconoció el Estado palestino, fue 2 veces en visita a Estado Palestina. Lo otro muy relevante, desde el 2015, para no irnos tan atrás, se han votado 138 resoluciones en Naciones Unidas sobre esto. Chile todas las ha votado con Palestina. ¿Por qué? Porque la reivindicación palestina es basada en el derecho internacional. Y para no irnos tan lejos y más allá, en diciembre la comunidad palestina siempre celebra la Navidad, una ceremonia con la estrella de Belén. Este año fue un poco más dolorosa la celebración. Y nosotros tuvimos ahí la presencia del presidente Piñera, de la presidenta Bachelet y del presidente Boric. Y en lo mismo, siempre es complejo hacer comparaciones, ninguno de los 3 asistió a Hanukkah. Y si eso no es una señal política, no sé lo que es. Entonces, cuando se dice que este gobierno ha cambiado su política, eso no es correcto. El gobierno ha mantenido la misma política exterior que han mantenido los otros gobiernos y en la historia de Chile acá. Lo mismo pasa con el tema FIDAE. Cuando uno ve, se empezaron acá a instalar ciertos temas que decían Chile se estaría, y lo dijo el embajador acá, Chile se estaría alineando con Irán, Venezuela y Bolivia. Y si uno ve la lista de países que han tomado sanciones o medidas como esta, vemos que limitar la relación militar bastante más duro que no permitir que vengan a exponer las armas con que, según está investigando la Corte Internacional de Justicia, se está cometiendo un genocidio. Esos países son Bélgica, Países Bajos, España, Italia, Japón y Colombia. Y peor aún que eso, más fuerte el ejemplo, si veo los países que han tomado sanciones contra ciudadanos israelíes, tenemos a Francia, tenemos al Reino Unido y tenemos a Estados Unidos. Entonces, yo siento que en este... No contra todos los ciudadanos israelíes, no, contra ciudadanos israelíes particulares, claro. Entonces, pero eso es bastante más fuerte que no permitir que venga a una feria. Y volvamos a este tema. O sea, cuando el embajador dice, perdona, Diego, cuando el embajador dice el gobierno chileno tiene una posición anti-israelí, ¿usted no está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo y yo creo, uno tiene que ver por las acciones. Si yo veo las acciones de este gobierno concretas, no son distintas y la posición oficial del gobierno no es distinta a las posiciones que han tenido otros gobiernos de los distintos colores. Por eso te digo, lo que se señala siempre es Chile tiene una posición de respeto irrestricto al derecho internacional, promoción y respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y cuando eso se va sobre el terreno, porque claro, esto suena... ¿Qué es lo que hay sobre el terreno? La posición palestina, a lo menos desde 1988 a la fecha, dicha por la OLP, único y legítimo representante del pueblo palestino, señala básicamente que la solución al conflicto es el cumplimiento del derecho internacional, y para no alargarme tanto, básicamente 3 puntos. El fin de la ocupación de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental y Gaza. ¿Qué es la ocupación? Para que la gente entienda, desde 1967 Israel tomó estos territorios y hasta el día de hoy viven bajo una ocupación militar. Claro, hizo crecer su propio territorio en función de... Las ocupaciones no son ilegales necesariamente, pero Israel lo que ha hecho es cometer crímenes de guerra. Desde 1967 a la fecha, primero vemos que ha trasladado población civil israelí a vivir dentro de la Cisjordania. Gaza, podemos referirnos después a lo que sucede en Gaza. Existen carreteras segregadas, o sea, si yo tengo una patente palestina, no puedo transitar por ciertas carreteras, no de Israel, de Cisjordania. Existen checkpoints, no hay libertad de movimiento, etcétera, etcétera. Y el consenso internacional y la comunidad internacional es, y es la reivindicación palestina, es que Israel desocupe esos territorios, que son básicamente el 22% de la Palestina histórica, para poder constituir un Estado palestino allí. El embajador decía la semana pasada ahí mismo que Palestina niega la existencia del Estado de Israel, que no quiere la existencia del Estado de Israel. Hablemos de hechos y no de percepciones. Palestina vive al lado de Israel, ha firmado tratados con el Estado de Israel. Entonces, ¿dónde está esa negación? No sé si me explico. La posición palestina es clara y es el respeto y el cumplimiento del derecho internacional. Como te decía, establecer un Estado palestino en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. El derecho al retorno de los refugiados. Eso es algo que se olvida, pero en 1948, luego que en 1947 las Naciones Unidas, mediante la resolución 181, que se conoce como la partición de Palestina, dijera que en el territorio de la Palestina histórica tenían que existir 2 estados, Israel y Palestina. Israel se constituyó en 1948, Palestina hasta el día de hoy no se constituye. Pero al punto que quiero llegar es que fueron expulsadas aproximadamente 750.000 personas.
que se convirtieron en refugiados. Por eso, de lo que era el territorio de Israel a partir del 48. De donde se constituyó el Estado de Israel, que fue superior a lo que le daba Naciones Unidas. Naciones Unidas le da algo así como el 56% y finalmente el Estado de Israel se termina constituyendo en el 78%. Esos refugiados, como cualquier refugiado de cualquier guerra, tienen derecho a volver a sus hogares. Pero han estado, y de hecho en este caso hay una resolución específica que es la 194, ellos no han podido volver. Y el otro punto principal de las reivindicaciones palestinas que se basa en el cumplimiento del derecho internacional es la igualdad de derechos a los ciudadanos palestinos del Estado de Israel, porque existen más de 50 leyes que los discriminan, y organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, B'Tselem incluso han calificado la situación global, pero incluyó a los ciudadanos palestinos del Estado de Israel, claro, como que viven en una apartheid. Que es discriminación interna adentro de Israel. Ahora, devolvámonos hacia el presente. El embajador decía la semana pasada que no se está cometiendo un genocidio, que las fuerzas de defensa israelíes lo que hacen es atacar a Hamas porque quieren terminar con Hamas, al que consideran un enemigo político y militar, y que Hamas lo que hace es situar sus liderazgos, sus objetos, sus lugares valiosos en términos estratégicos de guerra, debajo de hospitales, debajo de escuelas, y que usa a la población civil palestina como escudos humanos. Y en primer lugar, quiero ser claro, todos los estados, sobre todo Israel, que es un estado miembro de Naciones Unidas, tienen derecho a la legítima defensa. Nadie puede cuestionar eso. Pero ese derecho a la legítima defensa o el derecho a la defensa de los estados no te da derecho a cometer crímenes de guerra. Incluso en la guerra existen normas. Yo veía cuando el embajador israelí acá señalaba que ellos permitían la entrega de ayuda humanitaria. Bueno, hablemos, Estados Unidos, su principal aliado, está tirando, va a construir un puerto en Gaza y está tirando por paracaídas. Sí. Pueden buscar las imágenes, hay miles de camiones en Rafah, o de mercadería en Rafah que no han dejado entrar. Y cuando el embajador dice que Israel ha cumplido el derecho internacional, yo quiero citar ciertas frases sobre este punto en específico, porque como hay tanta percepción, vámonos al dato concreto. La orden de establecer un bloqueo de la franja la orden busca establecer un bloqueo total de la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Todo cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y estamos actuando acorde. Gallant, ministro de Defensa israelí. Ministro de Defensa israelí, refiriéndose a Hamas. No, a Gaza. Un bloqueo total sobre Gaza. Refiriéndose a que la lucha es contra Hamas. ¿A eso llama animales humanos? Bueno, lo que hay acá es un castigo colectivo, porque toda la población sigue acá. Y además hay otros ministros, peor, el presidente de Israel, que no es de la coalición de Netanyahu, no está en el gobierno, señala, es una nación entera la que es responsable. No es verdad esa retórica que los civiles no están involucrados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Bajo qué respecto? Y con datos, con frases de autoridades, ¿pueden señalar eso? O sea, Israel objetivamente no está cumpliendo. A ver, Israel, poniendo las cosas más en perspectiva, lo que vemos acá, esto no partió el 7 de octubre. Nosotros acá tenemos un pueblo ocupado, un pueblo que se le han vulnerado sus derechos por más de 75 años, que es el pueblo palestino, y un Estado que está totalmente al margen de la legalidad internacional. Lo que pasa es que ahí viene la discusión eterna sobre si el contexto justifica o no las cosas, porque lo del 7 de octubre para Israel es el peor ataque o la peor agresión que ha recibido desde el Holocausto. O sea, es una comparación primero de décadas, prácticamente un siglo, y gravísima, digamos. O sea, ¿es un ataque terrorista lo del 7 de octubre para usted? Bueno, nosotros como comunidad hemos sido bastante claros y nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga. Nosotros en eso no nos perdemos ni un segundo. Condenamos desde el día 1, no hoy día, el día 1, la comunidad palestina de Chile emitió una declaración donde nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga, y los que buscamos una solución pacífica al conflicto, lo que buscamos es que impere el derecho, que se restablezca el derecho. Y por lo tanto yo no podría, bajo ese mismo supuesto, defender una acción como la que hizo Hamas. Porque si no, caigo en una doble moral, que he visto mucho en esto, en donde digo, las víctimas de los otros no valen y las víctimas mías sí. No, nosotros no nos perdemos en eso un segundo. En esa misma lógica, ¿usted considera que Hamas es un grupo terrorista? Digamos? Yo creo que Hamas no es solo un grupo terrorista, es mucho más que un grupo terrorista. Hamas es un partido político, Hamas tiene movimientos de ayuda social
y es un partido político armado, algo que acá no se comprende y que no comparto. Yo creo que no creo en Chile y tampoco voy a creer en ninguna parte del mundo la violencia como un método de acción política. No, porque es un partido político armado que tampoco está en la democracia. Digamos, o sea, ha participado de elecciones y de hecho en 2006 ganó una elección. Hoy día claramente... Hace muchos años que no, digamos. Lo comparto totalmente. Pero no creo que si uno solo se refiere a eso como un grupo terrorista, faltan muchos elementos a analizar. Y eso es relevante. Y como te decía, nosotros no podemos caer en la doble moral. ¿Y por qué no se puede caer en la doble moral? Porque si uno busca una solución, una paz justa y duradera, ¿ya? Necesariamente tiene que basarse en el cumplimiento de la legalidad. Diego, el embajador de Israel decía la semana pasada que uno de los problemas de la ayuda era que jamás se estaba quedando con la ayuda, que esa era una de las razones por las que Israel impedía el acceso. Desconozco desde dónde tiene esos datos, no creo que sean fiables porque es lo que existe en todos lados, y sobre todo veo lo que pasa con sus principales aliados. O sea, si su principal aliado, que es Estados Unidos, toma decisión de generar un puerto para mandar ayuda humanitaria, de mandar ayuda en paracaídas, lo hacen países europeos, claramente creo que eso no es verdad. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de Hamás finalmente en todo esto que está pasando ahora? No en el conflicto largo, evidentemente. O sea, yo creo que, a ver, claramente como yo te dije, condeno lo del 7 de octubre. No hacerlo creo que caeríamos en esa doble moral que yo creo que le ha afectado mucho a los palestinos. Creo que Israel, como te dije antes, so pretexto de la legítima defensa por los ataques que cometió Hamás, hoy día está cometiendo un genocidio. Y no lo digo yo desde una posición, sino que la Corte Internacional de Justicia consideró plausible y está iniciando la investigación. Claro, inició la investigación por el caso. Entonces, sí. Eso es algo bastante relevante. Incluso en la guerra y en la defensa, en la autodefensa, hay normas. Yo no puedo bombardear hospitales, yo no puedo bombardear recintos de Naciones Unidas. No, esto es brutal. Mira, hay 32.000 asesinados en Gaza, de los cuales 13.550 son niños y 8.600 mujeres. O sea, el 70% son mujeres y niños. El embajador decía que la mitad eran milicianos de Hamás. Sí, niños militantes. Y lo otro más relevante, esto es contra Hamás. Bueno, ¿y qué pasa en Cisjordania? Cisjordania también está bajo un brutal ataque. Tenemos 435 asesinados en Cisjordania. Ayer, no estoy hablando de... Ayer se atacaron en Cisjordania, una aldea que se llama Bani Naim, Hebrón, Calquilia, Nablus, 2 aldeas al este de Ramallah, Ain el-Duma, Burín, que de hecho una delegación parlamentaria que fue el año pasado estuvo en la ciudad de Burín. Y fueron secuestrados 20 personas en distintas ciudades, incluidas Belén y Jerusalén. Eso, o sea, ¿cómo se puede justificar defenderse de Hamás implica eso? Eso no es correcto y incluso la guerra tiene normas, existe el derecho internacional humanitario y Israel lo ha violado permanentemente y en especial en este conflicto. Una última cosa, ¿le preocupa de todas maneras que el conflicto se importe hasta Chile y que se resienta la relación de la comunidad palestina con la comunidad judía? Mira, entre chilenos de origen palestino y chilenos que profesan la religión judía, yo me considero chileno y yo considero que un chileno que profesa la religión judía es tan chileno como yo no veo que hayan problemas. De hecho, conozco matrimonios, negocios, amistad, por décadas, claro. Pero sí donde yo creo que está un poco más friccionado es con la dirigencia. Y lo digo con dolor. Nosotros no dudamos un segundo en condenar lo que había hecho Hamás. Pero yo veo, y de hecho hubo un intercambio de cartas, yo no he visto ninguna crítica al actuar de Netanyahu por parte de estos actores. Y eso yo creo que sí es complicado. Y lo último para terminar, ¿qué es importar el conflicto? ¿Ya? Porque muchas veces, sobre texto de no importar el conflicto, lo que se pretende son callar las voces de la defensa de las legítimas reivindicaciones palestinas. Y eso yo creo que no puede ser algo correcto. Diego Camis es el director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile. Diego, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estamos en Mesa Central con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Vamos a hablar de lo que pasa en la PDI, de cómo lo enfrenta el gobierno y todo aquello en el siguiente bloque de Mesa Central. Anglo American. Somos cobre, minería e innovación. Está presentando Mesa Central. Así aunque sea físicamente,
Claro, que estamos con nuestros auspiciadores en Mesa Central. Y si te atreves a hacer y haces tu propio negocio, y si te capacitas para aumentar tus ventas con Entel Empresas, no dejes de soñar, sea cual sea el tamaño de negocio. Entel te acompaña con herramientas tecnológicas que impulsan tu pyme o empresa con la calidad y confianza de Entel. Internet, fibra, soluciones digitales y telefonía móvil 5G. Entel Empresas, contigo en todas. Con el senador José Miguel Insulza a esta hora aquí en Mesa Central. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por la gentileza. Muy buenos días, estar acá. Buenos días. Buenas tardes ya en realidad. Ah, sí, pues buenas tardes. Oiga, vaya escándalo lo de la PDI, ¿no? Parece que estamos condenados a eso, porque esto no tuvo... Ahora, yo creo que estas cosas ocurren, ¿no? Un fiscal da una orden de allanamiento y después se cumple. Si la avisa antes, probablemente... Yo no sé si el fiscal nacional estaría informado, porque en realidad, curiosamente, en el sistema que tenemos, el fiscal nacional, el fiscal del caso no está obligado a informar al fiscal nacional, claro, cuando va a hacer una cosa que va a ser un escándalo público. No hay relación de dependencia jerárquica. No hay. Para los efectos, para el funcionamiento mismo de un proceso no lo hay. Y la verdad es que, bueno, fue una sorpresa muy grande. Habíamos estado con el señor Muñoz el día antes en la suscripción en la promulgación de la ley sobre seguridad privada. Claro. Y él era uno de los participantes, como director de Carabineros, todo. Pero la verdad es que no se imagina que esta cosa pueda pasar tan de la noche a la mañana. Ahora, ¿le parece totalmente normal entonces que el gobierno haya sido sorprendido por esto? Digamos, el Ministerio me parece que, mire, que realmente, bueno, guardando las cosas como corresponden, sería bueno avisar un poco antes para preparar por último, informar al momento en que se está produciendo ya el allanamiento, porque eso ciertamente evita la sorpresa y no obliga a salir atarantado a hacer cualquier declaración sobre cualquier cosa. A propósito de atarantado, ¿cómo vio la reacción del gobierno? Porque hay muchos que critican que el gobierno tuvo como vacilaciones durante el día hasta que se terminó resolviendo todo. Yo creo que el gobierno prefirió resolver la situación antes de anunciar que estaba haciéndolo. Eso está bien. O sea, primero tenían que asegurar que el señor renunciaba y que no iban a tener un problema por eso, no iban a tener que pedirle la renuncia, pero buscaron una cosa mixta, como que le pidieron que renunciara, renunció y le dieron las gracias por renunciar. Pero igual el gobierno estaba en un zapato chino porque con el general Yáñez tuvo otra actitud. Eso es bueno, sí, pero también puede ser casos distintos, ¿eh? Porque el caso del general Yáñez era un proceso que ya venía hace algún tiempo. Ahora, lo curioso del caso del general Yáñez es que le fijaron esta fecha de formalización para 4 meses después. Pues. Sí, están a punto de cumplirse 72 horas. Están a punto de cumplirse programas, efectivamente. Y este señor, en cambio, salió rápidamente. Ahora, la evidencia debe ser muy fuerte, muy sólida, yo no la conozco, pero ahora, hoy día, bueno, yo creo que muchas veces, como comentaba hace un momento, hoy día la gente no está acostumbrada a que por decir alguna cosa, por contar alguna cosa, se cometa un delito, ¿no? Antes esto no ocurría porque no había teléfonos celulares, no había toda esa información. Por lo tanto, si el señor Muñoz hubiera sido director de investigación hoy día, alguien tendría que haberlo acusado de que lo escuchó e informar al señor Hermosilla. Porque no habría quedado registro. Claro, lo que pasa es que... Ahora, eso para la gente común y corriente, pero para el director de la PDI, para un abogado, ¿sí? Ellos los dos tendrían que haber sabido que es... Exacto, lo que pasa es que mucha gente en el mundo de lo público no ha asumido que el fenómeno de la transparencia hoy día está permeándolo todo, y uno tiene que saber todo lo que está pasando, es decir, saber que cualquier cosa que diga o cualquier cosa que haga, existe la posibilidad de que sea de que se conozca. Ya, pero una cosa es que, un día se le filtren los WhatsApp a usted y ande, qué sé yo, pelando a alguien, ya. Claro. Otra cosa es pasar una cosa que es secreta y que es una obligación y que se comete un delito, son cosas distintas. El problema es que este es un delito, efectivamente, no solamente una filtración inocua de algo que no está, pero en este caso, el tipo de hecho que se estaba investigando eran aquellos en los cuales se podía cometer un delito al faltar al entregar la información. Porque de alguna manera hace resucitar una cosa que está en la base del escándalo del caso Audio, que es como la evidencia palmaria, la evidencia más rimbombante de que no somos iguales ante la ley, parece, ¿no? De que hay algunos que tienen privilegios.
¿Por qué dice usted? Porque hay algunos que tienen más información o acceden a claro, información. Algunos tienen más información, no por cierto. O sea, si uno es ministro, tiene más información que un ciudadano común, por cierto. Pero tiene obligaciones, porque un ciudadano común, si se entera de manera casual de esto, no comete un delito contándoselo a la prensa, por ejemplo. No, por supuesto. Si el ciudadano hubiera tenido la información respecto de cómo vive el proceso del anterior director general y se lo cuenta a un periodista, no, eso no es ningún problema. El problema es que el que está a la cabeza de la institución está obligado al silencio, eso sí. Entonces sí, hay más acceso, pero hay más obligaciones también. Por eso, refuerza esta idea de que hay algunos más iguales que otros, como decía yo. Bueno, porque depende del lugar en que esté, pues naturalmente si no es igual, el presidente de la República, el ministro, el jefe de la policía no son iguales que los demás ciudadanos en el sentido de que tienen acceso a mucho más información, pero los abogados penalistas mucho más cuidado. Los abogados penalistas sí deberían ser todos iguales entre ellos. Eso sí. A eso me refiero, porque el que contrata al abogado, que el director de la PDI le pasa información, tiene una ventaja. Yo me imagino que eso debe haber sido una práctica bastante más común cuando no existían todo este tipo de aparatos, etcétera. Sí, claro que a mí me parece que no se me ocurre que un abogado no estuviera tratando de averiguar cómo van las cosas de su cliente, ¿no? Sí, pero otra cosa es que lo haga... Claro, otra cosa es que lo haga legalmente, pero el problema es que él lo hizo recurriendo ni más ni menos que a la única persona que podía saber, que era el director general de la PDI, y el director general de la PDI debía haberle dicho, mira, Luis, yo estoy obligado a guardar secretos sobre esto. Claro. El no hacerlo fue lo que lo fregó. Esa frase hubiera cambiado todas las cosas. Ahora, salgamos de ese asunto, de esa parte del asunto. ¿Cómo queda la PDI y cuál es el impacto de tener a las cabezas de las dos policías con formalizaciones ad portas? Mire, es una muy mala... yo diría que más que los daños reales, efectivos, materiales, yo creo que el daño de la imagen es siempre malo, siempre negativo. La PDI además había estado al margen de cualquier tipo de escándalo. O sea, desde los últimos años ha habido problemas con Carabineros, a Carabineros le ha costado recuperarse en eso, pero la PDI nunca había sido objeto de este tipo de cosas, por el contrario. Cuando uno se reunía, por ejemplo, con la PDI para discutir nuevos proyectos de ley, etcétera, y se preguntaba cómo afectaba esto, decía, siempre nosotros estamos absolutamente dentro de la ley, no tenemos ningún problema. El problema es que no cumplieron, el director general no cumplió una ley que es básica, que es guardar el sigilo que tienen que tener los investigadores, porque si alguien habla sobre las cosas tienen que ser los fiscales, no los investigadores. No, claro. Ahora, en teoría, entonces, en su opinión, ¿no debería afectar esto el funcionamiento de la PDI? Yo espero que no, pero mire, es difícil decirlo. Por ejemplo, el tema de los problemas del Paco Gate y el problema del comunero mapuche, el señor Catrillanca, afectaron muy fuertemente a Carabineros. La información de que iba a ser imputado su general director no causó no se vio en las encuestas, por así decirlo, entonces es un poco difícil saberlo. Difícil saber. Yo creo que la PDI ha reaccionado bien. De hecho, se allanó, las puertas se abrieron absolutamente, no hubo ninguna dificultad, nadie pidió ningún tratamiento especial, y yo creo que sí que puede salir adelante. Ahora ojalá que estas acusaciones que están saliendo ahora contra sus subrogantes, que van a salir en algunos medios ahora, sean aclaradas también, porque es importante eso. Que no haya ninguna sombra de duda, digamos. Exacto, no haya ninguna sombra de duda sobre él. Sí. Ahora, también llamaba la atención ya cuando la PDI, bajo el mando de Sergio Muñoz, formalizan a su antecesor, Espinosa, y la PDI hace una declaración como subrayando que la presunción de inocencia es un pilar del Estado de Derecho, cosa que es correcta, es cierta, claro. Pero poner ese énfasis parece un poco... Sí, ahora es necesario recordarlo siempre porque olvidemos que estamos en un país en que ya la presunción de inocencia prácticamente no existe, nunca está de más recordarla, ¿no? Pero yo creo que lo principal aquí fue la disposición del afectado de entregar su renuncia el mismo día. Porque a veces el tema, imagínese usted que por X razones, ponemos un caso, el tema del famoso empujón del puente Pío IX, ¿no? Sí.
Todo el mundo partía de la base que se era culpable y lo sacaron de inmediato, después dijeron que no era culpable y lo absolvieron, pero esas cosas igual afectan muy fuertemente. Yo le confieso que yo cuando era ministro del Interior tenía dudas respecto a esto, que los carabineros hacían cualquier cosa y para afuera. Entonces, para afuera iban los oficiales, ahora los soldados, ahora son todos los carabineros. Pero el general director lo puede llamar al retiro de inmediato, aunque haya presunción de inocencia y todo lo que hay, fundamentalmente por el problema de la imagen de la institución. Entonces, el tema de la imagen juega un papel muy fundamental. A lo mejor el señor demuestra que no fue tan grave, o que la información que entregaron era tanta, que a lo mejor que después dice que puede decir que el señor Hermosilla está hablando de más, como se dice en el otro caso, pero el problema es la imagen de la institución. Ahora, el problema es las imágenes, desgraciadamente, en las instituciones policiales y militares, la imagen de la institución a veces el daño a la imagen de la institución prevalece sobre la presunción de inocencia. El problema es que el Consejo de Defensa del Estado también piensa que hay elementos contundentes. Bueno, es que sí, mire, yo no conozco las cosas, o sea, pero si el señor le dejó un mensaje en el WhatsApp a Luis Hermosilla, contándole cómo iba el proceso al exterior director general, pues no se necesita probar muchas cosas, en la realidad. No tiene mucha estética tampoco. Oiga, a propósito de imagen, usted no lo vio de primera fuente, pero en los primeros años de la democracia, la PDI tuvo con Nelson Meri un trabajo de reinvención, de limpieza, de reformulación de políticas, un trabajo de imagen súper importante y bien exitoso en el momento. Bueno, a mí me tocó trabajar con Meri, me tocó trabajar con Nelson Meri, que era una persona que realmente controlaba su institución muy notablemente, ¿no? Y la verdad es que él... Y que se fue por una acusación de derechos humanos que al final... Que al final lo absolvieron. Bueno, sí. Es que eso es lo que decía, por ejemplo, a lo mejor le había puesto ese ejemplo. Mire, él fue acusado por una persona y siguió todo el proceso, renunció, siguió todo el proceso y finalmente fue absuelto. No solo eso, la persona que lo acusó fue condenada. Y la persona que lo acusó él fue condenado. Fue condenada, pero el problema es que en ese momento yo creo que Nelson sintió que el prestigio de la institución se iba a dañar si él seguía en este proceso mientras fuera director general de investigaciones. Y eso muestra, esa es el tipo de responsabilidad que se pide, que es un poco injusta realmente, porque uno tiene derecho a decir, mire, ¿por qué no me juzgan primero y me condenan después? En este caso me piden la renuncia primero y después me condenan. Pero así ocurrió, ya ha ocurrido con mucha otra gente que ha sido absolutamente inocente después, pero que consideró que el pasar por un juicio siendo director general iba a causar daño a la institución. Ahora, dicho eso, independientemente de que se trata de casos distintos y de naturaleza de acusaciones distintas, el general Yáñez, si se concreta la formalización el 7 de mayo, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Mire, yo la verdad es que a mí no me gusta darle lecciones al gobierno, pero usted es una persona experimentada. Hay que ver los términos de la formalización, pero sí esta es una situación muy difícil, efectivamente. Media imposible. Efectivamente, yo creo que ha habido tiempo además para pensarlo y pues, yo supongo que el gobierno tendrá tomada ya algunas decisiones respecto de qué hacer en cada uno de estos casos, ¿no? En el gobierno muchas veces ocurre, a mí siempre me da mucha risa, incluso cuando hay elecciones, por ejemplo, que antes de la elección se redactaban 4 o 5 declaraciones alternativas según lo que pasara. Ganamos por poco, empatamos, perdimos por mucho, etcétera. A mí me cargaba hacer esas declaraciones, decía, porque nos apartaba según yo pensaba de lo que estaba, pero eso se hace. Eso se hace mucho, claro. Se hace mucho que se diseñan escenarios y esos escenarios son los que se usan cuando se produce esto. Y el escenario respecto del general director, yo creo que debe estar ya debe estar ya diseñado. A propósito de diseño, ¿usted cree que es un diseño el cambio de opinión del presidente respecto del uso de militares en algunas funciones de seguridad? Mire, yo me tengo mucho a un artículo, a mí no me gusta proponer artículos de personas así y promoverlos, ¿no? Pero yo creo que el artículo de ayer en el Mercurio de Jorge Correa, mi ex subsecretario del Interior, claro, sí, fue realmente excelente. O sea, él dice exactamente cuándo se puede hacer y cuándo no. O sea, y él cuestiona claramente que esta idea de sacar militares a la calle
a patrullar las calles, porque dice, miren, no son para eso, pero sí reconoce que para algunas cosas podría ser utilizada. Yo creo que el presidente estaba pensando algo parecido. Estaba pensando, por ejemplo, y yo creo que este es un tema que está pendiente hace bastante tiempo, ¿no? Que es el tema de la infraestructura crítica. Porque precisamente Jorge Correa, y entre los casos que pone, es cuando las fuerzas policiales se ven claramente superadas por grupos violentistas armados, y el segundo que pone es precisamente cuando hay un problema de infraestructura crítica. Claro, un ataque a la infraestructura crítica. Ahora, eso está pendiente porque no se pone de acuerdo el oficialismo. Bueno, por eso que hoy día que realmente entiendo que el gobierno quiere precisamente incluir la infraestructura crítica en normas respecto del uso de la fuerza, ¿no? Sí. Exacto, eso es una posibilidad. Yo creo que en realidad... pero si no se ordena el Partido Comunista, si no se ordena una parte del Frente Amplio, no hay cómo. Es que, ¿sabe? Yo quiero ir un poco más allá del Partido Comunista. Igual. Aquí cada uno está diciendo lo que le da la gana. Comunista ahora? Aquí cada uno, cada uno está haciendo cada uno está diciendo lo que le da la gana. O sea que aquí realmente no solo el Partido Comunista. Nadie se pregunta cuando habla hoy, ¿y quién es lo que dirá mi gobierno sobre esto? ¿Qué está dando el gobierno sobre esto? No, yo doy mi opinión. Y la verdad es que de esa manera es muy difícil ordenarse. Poca disciplina. Hoy día yo estaba leyendo acerca de la posibilidad de cada fuerza en las elecciones, muchos le dan muchas posibilidades a la mayoría, etc. Yo creo que la que se ordena mejor, que tenga liderazgo y que muestre ser mejor, más disciplinada, probablemente le va a ir mejor en las próximas elecciones. Pero si cada uno anda haciendo lo que le da la gana, uno dice, mire, yo voto por este señor, pero todos los demás hacen cada uno lo que quiere, pues. Entonces yo creo que ya basta, o sea, eso hay que esto no es un problema de dos coaliciones, esto es un problema de miembros individuales de las coaliciones que salen diciendo cualquier cosa en cada momento. Claro, que parecen parlamentarios de oposición. Evidente, pero esto no es un problema de fuego amigo, es demasiado copioso el fuego amigo como para cuestionar, para no cuestionarlo. ¿Por qué pasa? Mire, yo creo que hay dos tipos de problemas, francamente. Hay tres tipos de problemas. Primero, una percepción del futuro político. ¿Cómo me va a ir? Yo creo que eso necesariamente inspira a algunos de los alcaldes que salen a salir con los militares a la calle. Que en realidad es hacer pagar el costo a otros, porque saben que ni los militares, ni el gobierno van a estar disponibles para probar una salida de los militares con armas largas a la calle. Pero como es lo que la gente quiere, y ahí es donde se producen estos problemas en que la opinión del gobierno tiene que pesar con mucho más fuerza. Mire, yo recuerdo cuando se abolió la pena de muerte en Chile. Nosotros teníamos una encuesta que mostraba que más del 60% quería que hubiera pena de muerte, que querían que hubiera. Pero el presidente Lagos decidió la abolición de la pena de muerte y la enfrentamos y en el Congreso se aprobó. Porque todo el mundo tenía muy claro que este era un gobierno sólido, que no iba a hacer, que también se pagaba un costo por estar en contra del gobierno, ¿no? Pero hoy día algunos parece que no creen que no hay ningún costo por estar en contra del gobierno, pues. Es que a lo mejor no se paga ningún costo. Bueno, puede ser, pero eso es lo que tenemos que corregir. Pero es un problema de los que cobran la cuenta. Tenemos demasiadas cosas este año por delante. A mi juicio es muy la reforma tributaria, la reforma laboral primero. Se podría salir la reforma tributaria, pero la reforma laboral podría salir pronto si nos ponemos de acuerdo en los puntos que ya sabemos que están y decimos, mire, vamos a estar en esto. Y si se vota de una manera o de otra manera, no importa, va a salir adelante. Pero en eso, como si cada uno tiene su opinión y cada uno encuentra que lo va a hacer mejor, la verdad es que no tenemos mucha posibilidad de terminar estos proyectos. O sea, parte de la dificultad en la provisional es que hay desorden en el oficialismo o diferencia de opinión en el oficialismo. Bueno, eso se mostró claramente en la votación es decir, las cosas que le gustaban al gobierno se fueron para atrás, igual que las cosas que no le gustaban. O sea, la reforma fue, y yo creo que fue una decisión desde el punto de vista de que maneje estas cosas en la Cámara de Diputados, fue una decisión acertada. Mire, dejemos vacía la ley y que se arregle esto en el Senado de manera equilibrada. Pero ya tendríamos que estar negociando claramente sobre eso, pues. ¿Y todavía no está negociando? No, si se está negociando, perdón, ya tendríamos que estar logrando algunos avances, por lo menos. Sí, porque por lo menos no va, digamos.
Cuando yo voy a reuniones sobre este tema con gente de mi región, incluso otra, la pregunta es cuánto y cuándo. No me preguntan todos los detallitos, no. Claro. ¿Cuándo sale? Porque fíjese usted que si la reforma de pensiones hubiera salido hace 4 años atrás, durante 4 años hay una cantidad enorme de chilenos que estarían recibiendo mejores pensiones. Entonces es un tema que a la gente le afecta mucho. No podemos seguir esperando que alguien se decida, que alguien proponga. Tenemos que tomar decisiones. Claro, y ahí hay un problema que no solo es político, sino que es práctico, porque dice usted, tendríamos mejores pensiones, pero además está el problema político, la dimensión política de esto, que es que el gobierno arriesga, de alguna manera, a quedarse en la intrascendencia, quedarse sin ninguna reforma. Francamente, mire, yo siempre no voy a retroceder sobre palabras que usaba alguna vez, que siempre le decía a mi gente, mire, en los libros de historia que estudian nuestros niños, no dice cuántas veces se pelearon con la oposición, dice cuántos proyectos de ley sacaron, cuántas cosas realizaron, y eso de las realizaciones es un tema muy fundamental. Si finalmente el mundo político siempre se pelea, siempre va a discutir, siempre se dicen cosas, pero la pregunta es si está resolviendo los problemas de la gente o le está creando más problemas. Ese parece ser el quid del asunto, ¿no? Ese es el punto fundamental. El senador José Miguel Insulza, hoy en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted, Iván. Muy buenas tardes. Nosotros terminamos esta edición de Mesa Central por el 13 y en simultáneo con Tele 13 Radio. Viene Andrea Pino en la conducción de Tele 13 Tarde, aquí en el 13. Muchísimas gracias por estar ahí, que tengan un gran domingo.